is not the day you die. It's a wonderful life. You're not alone. The struggle we all own. The devil's real. You don't need to be scared of the cost sense. When everything fails, search within to find what's here to wait. You're not alone. Pues muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, Alex, Pau, Miguel. Gracias. Qué gusto estar con ustedes en este nuevo episodio que yo creo que es de los más atractivos que yo he encontrado para mí y que la gente me ha comentado que le llama la atención. Tan así que tenemos ahorita también mucho público por acá. Saludcita, por cierto. Para todos que están aquí. Que disfruten del episodio porque va a estar muy bueno. Yo definitivamente creo que va a ser de los episodios más interesantes por muchos sentidos. Y bueno, vamos a hablar de la religión, ¿no? Entonces creo que eso, pues para empezar, es algo que todo el mundo nos ha permeado en algún sentido, pues, ¿no? Por lo tanto, es algo que ha sido parte de nuestra vida de cierta manera y si tengamos creencia o una fe en la actualidad o no, creo que pues, de entrada ha sido algo que nos ha marcado de cierta forma. Pero bueno, antes de empezar con el episodio como tal, pues me gustaría pues dar la bienvenida, obviamente, agradecer a quienes están aquí viéndonos, que nos ven a través de las cámaras, obviamente pues a Fer, como siempre, a Orlando con el equipo de producción y obviamente a Mafcan, que también siempre nos patrocinan, ¿no? Con sus aperitivos en esta ocasión. Sí, se lució. Se ven muy bueno. muy bien. Prueben, agarren, porque sí. Claro. Ahorita, durante o posterior a la grabación, con toda confianza. Me dijo que son como canapés, creo, y tienen como queso crema y mango y habanero, ¿sabes cuánto? Entonces, es una combinación muy rica. Ya lo probé yo ahorita. Pero bueno, fuera de esto, muchísimas gracias. Y pues bueno, me gustaría que se presenten ustedes, que nos compartan un poquito quiénes son. Y les decía también, antes de empezar la grabación, que nos compartan también un poquito hablando del tema. Pues particularmente, ¿por qué creen lo que creen, ¿no? En cuestiones religiosas, porque también creo que hay una diversidad de creencias en este foro y creo que eso es importante hacerlo saber, hacerlo notar, pues para que no se vaya a pensar que queremos como hablar de una religión en particular, ¿no? Y que se pueda llevar a tergiversar un poquito el sentido del episodio, pues, ¿no? Y más bien dejar en claro que tenemos creencias distintas, cada uno de los que estamos aquí compartiendo. Y pues bueno, ahora sí les doy la palabra a ustedes, que se compartan, pues quiénes son. Alex, Pau, Miguel. Pues, por estricto orden alfabético. Es cierto, ¿verdad? Alex. Miguel. No. Sí eres a Miguel Ángel. No, pero es con la M. Entonces. Bueno, soy Alex Herrera. Sergio, nuevamente, gracias por la invitación. No me esperaba el público. El público es un poco intimidante. Sí. Es como, aparte están acá, ya tirando ojito. Nada de eso. Estamos íntimas. Sí, ya. Aquí. No, fascinados. La verdad es que está padrísimo que haya espacios para esto, ¿no? De pronto nos topamos con este dicho cultural de ni de política ni de religión. Uh-huh. Y yo creo que hemos generado una barrera sin querer a partir de este dicho, porque creo que lo más enriquecedor que pudiera haber para una sociedad es hablar de estos dos temas. Sí. Desde mi punto de vista. No, totalmente de acuerdo. Y creo que nuevamente gracias por el espacio, porque estás justamente rompiendo, ¿no? Esta grieta. Me encanta que sea abrir brecha con ustedes. Me siento muy honrado de compartir micrófono con Pau, con Miguel. Hemos estado medio platicando ahorita un poco y la verdad es que tipazos. Me siento nervioso de acá del profe. Nada de eso. Y bueno, ¿por qué creo en lo que creo? Y wow. Suena tan básico, pero al mismo tiempo es tan difícil ponerlo en unas cuantas palabras. Claro. Básicamente te diré que ha sido lo que creo no es como una fe ciega, sino es una vida para mí, ¿no? Más allá de una religión, es un amigo. O sea, yo creo en Dios, yo creo en Jesucristo, yo creo en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, como creo que muchos lo aprendimos por nuestra cultura. Hablábamos antes de abrir el micrófono de que esta es nuestra cultura, ¿no? O sea, ya que
hay miles de ramificaciones y hay gente que hasta para no creer tienes que tener fe, digo yo, ¿no? Sí. Tengo que tener fe de decir que no creo en Dios. Sí, ¿no? sí, y sostenerlo. ¿No? Es Y como, tienes que ser hombre de convicción y luego Sí. tengo amigos que me dicen, gracias a Dios no, soy ateo, ¿no? Entonces, digo, ahora le va. Pero para mí, más allá de una convicción o una religión o algo que se me impuso, fue algo que tuve un encuentro cuando estaba muy chavo. Tenía como 6, 7 años y de verdad tuve esos momentos de oración que... ¿Quién le enseña a un niño a orar a los 6, 7 años? O sea, siento que fue muy genuino. Y a partir de ahí tuve una relación increíble con un Dios real, con un Dios que rebasa el error de los hombres en la religión, que rebasa la logística humana, que rebasa la imposición, ¿no? Porque también hay que decirlo, la religión impone a veces. Y me di cuenta, o más bien desde chavo aprendí a filtrar lo auténtico que puede ser él, abriendo lo auténtico que puedo ser yo, ¿no? Y esa sinceridad, quitar esas ceras de mi rostro fue lo que me enamoró de Dios. O sea, la iglesia no es ni mi lugar favorito, ni creo que sea una organización, ya hablaré de esto más adelante, Sí. pero quien sí es mi favorito es él. Y él me ha enseñado a amar a los demás. Entonces está bien padre, ¿no? Claro. Y hasta ahí lo voy a dejar porque yo me sigo, ¿eh? Acuérdense que soy pastor, entonces estoy acostumbrado a predicar. Cada domingo. Sí, cada domingo. Ya casi es domingo. Faltan unas horas. Oye, no, y hago aquí un paréntesis porque también creo que vale la pena aquí especificar que el podcast pues son charlas entre psicólogos, pero este primer episodio justamente en donde tenemos un invitado que no es psicólogo, ¿no? Que Alex justamente, sí, creo que también fue una idea que tú nos propusiste en algún momento y creo que pues, lo mejor que podemos hacer es darte como este lugar de ser el primer invitado no psicólogo. Va a haber más episodios donde no haya psicólogos compartiendo en temas muy particulares, pues, ¿no? Pero creo que este es valiosísimo que contar con tu participación, Alex, pues, justamente por tu convicción en tu fe y aparte, pues, lo que ejerces como pastor, pues, ¿no? Entonces creo que es una visión muy padre. Gracias. Entonces, muchas gracias, Alex. Pues, Pau, Miguel. Pues Pues, le si toca a quieres. Miguel porque dijo que por orden alfabético. claro. Solito. Entonces va. O sea, con la vara que midas. Bueno, qué mal, ni modo, está bien, lo asumo. Bueno, pues yo soy Miguel Soto, algunos me conocen por aquí. Y bueno, yo no me considero una persona religiosa en el sentido tradicional de la palabra, sobre todo subrayo el punto tradicional, ¿no? O sea, creo que bueno, como el así enorme porcentaje de la población mexicana, nací en un hogar católico y fui criado como bajo esta creencia, ¿no? Pero por diferentes circunstancias de mi vida, pues he pasado como por diferentes tránsitos y más que en cuestión como de fe, me parece que yo tengo sobre todo como un fuerte desencuentro con las instituciones, ¿no? En general, o sea, políticas religiosas, civiles, de muchos tipos, ¿no? Pero aún así, por ejemplo, bueno, he participado en diferentes momentos, incluso de actividades así religiosas muy armadas, ¿no? Cuando era muy, muy joven y demás. Y todo eso creo que alimentó esa misma cuestión, ¿no? Como de ver que la institución siempre es una cosa así medio turbia, ¿no? Como que es algo que, y es, no sé, como que esto no sé si está funcionando como dicen, ¿no? Sí. Y bueno, sin embargo, creo que también ese pensamiento religioso en el que fui formado ha permeado mucho de mi vida. O sea, no practico actualmente ninguna religión, o sea, no puedo decir así como, pues asisto a una iglesia o concurro a determinadas actividades en este momento, pero sí creo que existe algún tipo como de poder superior, ¿no? O sea, no soy AA tampoco. A pesar de que Evidentemente no. Evidentemente no, pero bueno, no. Salud, por cierto. Pero bueno, sí creo que siempre es importante tener como una creencia en algo que sea una cuestión como más allá de ti, ¿no? Eso sí me parece como importante. Y sin embargo, bueno, pues sostengo mi desencuentro institucional, ¿no? Que especialmente con la Iglesia Católica, o sea, bueno, ya hablaré más adelante, supongo, pero creo de todas maneras que por un lado, bueno, la fe en sí misma creo que es algo importante para el desarrollo como humano. No digo que las personas que no la tengan
o sea, no estén completas o nada por el estilo, ¿no? Pero sí creo que algo aporta, ¿no? Y por otro lado, me parece que a nivel de lo que la institución produce, también tiene como algunos efectos sociales bien importantes. Sí. Pero bueno, ya Ya sería lo meterme en veremos. el tema y veremos. Ya no sé, Wow. porque yo lo escucho ya, Eso quiero es. ya, Sí, ya. calentando, Sí, sí, ya. Hay ganas. Pero bueno, sí, también hay cosas que quiero decir, pero me voy a aguantar también ahorita para darle paso ahorita a Pau, que también te presentes, por favor. Bueno, ahora sí ya, por último, Ujú. ¿verdad? Pues mi nombre es Paula Maldonado, soy psicóloga clínica. Actualmente pues trabajo más con niños y adolescentes. ¿Y por qué creo en lo que creo? Creo en Dios y lo he visto obrar en mi vida de muchas maneras. Entonces creo que es como ser testigo de cosas así me hacen creer. Y que de hecho en una ocasión, ¿no? Bueno, contactando contigo fue eso, ¿no? O sea, como parte de la fe. Y pues qué honor compartir con un gran maestro. Ujú. Y por acá con un pastor interesante. Nunca me había tocado tampoco, pero pues es un honor estar aquí. Muchas gracias. Qué bueno, no, pues a ustedes, de verdad sí me siento muy contento ya ahorita que los escucho, creo que va a haber mucho material de donde poder como ir sacando la charla y bueno, no sé, o sea, para empezar el hecho de que haya como diversidad de posiciones, de visiones, de historias, por supuesto, pues creo que ese es el punto, ¿no? Yo lo que también les decía al principio es que lo que me interesa a la hora de abordar este tema es que sea desde la subjetividad, ¿no? Claro, habrá cosas que podrá decir, no sé, lo que podemos leer de los textos de Freud, ¿no? O lo que pueda haber la psicología, pero creo que lo interesante va a ser la experiencia, pues, ¿no? Wow. De lo que vamos viendo alrededor de lo que es la religión o las religiones, porque creo que un punto importante aquí es justamente eso, ¿no? O sea, que pues no hay una religión, sino una diversidad de religiones que existen a lo largo de la historia, que han existido a lo largo de la historia, y pues es intentar ver qué ha pasado con eso, ¿no? O sea, qué sucede con la religión o las religiones en nuestra cultura, porque también esta puntualización, ¿no? Los episodios, los temas de los episodios, hay temas que son como más de índole pasional, ¿no? O sea, las pasiones humanas, y eso ya es como más cuestiones de, pues, de adentrarnos como psicólogos a abordar esto, y estos temas son más sociales, pues, ¿no? Entonces, la parte social creo que, no sé, creo que apuntaría mucho a lo que decías tú, Alex, ahorita me gustó mucho esa parte de estos temas que son como medios difíciles de abordar, porque justamente crea fricciones, crea desencuentros, crea diferencia, pues facilita mucho que haya como hostilidades, ¿no? Claro. Ajá, no sé qué vaya a pasar en este episodio, la neta. Agárrense. ¿Cómo? Agarren su Pues, team, mira, team no- Alex, team Miguel. No hemos comido, entonces. Pero bueno, dicho esto, también para dar un poquito de lugar a la cuestión de la psicología, que es parte del objetivo también del podcast, no sé, me gustaría como que nos compartan, Miguel, Pau, cómo fue su trayectoria para que decidieran ser psicólogos y ejercer en la clínica, ¿no? Y ya después tú, Alex, nos compartas, pues, Claro. desde tu perspectiva, cómo ves la psicología, ¿no? Desde Pues, muy tu bueno. punto de vista, ¿vale? Muy bien. Así no sé quién quiera tomar la Como palabra. quieras. Adelante. Adelante, bueno. Pues igual, ¿no? También para mí ha sido como una cuestión de ciertos tránsitos. Bueno, yo llegué a la psicología, pienso que de manera como un poco accidental. Lo he comentado en otros momentos y en otros escenarios, pero bueno, a mí siempre me interesó mucho como pensar la condición humana, ¿no? Como lo que pasaba con la gente, no en un sentido ni altruista ni esas cosas, o sea, no creo ser así como alguien tan noble, pero sí, o sea, hay que ser honestos, ¿no? Eso. Pero bueno, sí, más bien como que yo siempre me preguntaba, bueno, ¿por qué la gente hace estas cosas tan raras, no? Claro, pensando la gente y yo fuera de la gente, Ajá, sí. como buen adolescente, ¿no? Claro. Entonces, finalmente, bueno, llegué pues como a esta formalización, ¿no? Como de esta carrera, pero además, después luego incluso conversando con personas me han dicho así como, no, es que yo te conocía como de más joven, no sé, y yo creo que tú ya eras freudiano, pero no sabías, Ujú. ¿no? O sea, siempre tenía yo así como esta parte así como de sospecha, ¿no? Como que decía, no, se me hace que esta cosa no va así como dicen, ¿no? Entonces, finalmente, bueno, ya en la licenciatura encontré pues esta vertiente como muy interesante que es el psicoanálisis, ¿no? Y de ahí pues ya ha sido, o sea, pura decadencia. O sea, después de la licenciatura pues empecé a formarme como psicoanalista. Simultáneamente, durante un periodo, estudié una maestría en investigaciones sociales. Ahí estudié algunas cosas como de sociología y tal.
Y bueno, pues aunque esa es una parte como que me apasiona y me interesa mucho y que pues justo me ha llevado incluso a preguntarme por estos temas, ¿no? Y por este tipo de cuestiones, finalmente el abordaje de la clínica siempre me resultó como mucho más interesante, ¿no? O sea, no solo por este interés así morbosillo de adolescente que pude haber tenido en su momento, sino también como por esta dimensión que me parece que es como poder escarbar un poco en la subjetividad y ver que, pues que de pronto los seres humanos somos como no solo más complejos de lo que uno podría aparentar, ¿no? Sino también, pues que muchas veces tiene uno como cuestiones que no están como muy vistas, ¿no? O que a veces están tan a la vista que las pasamos por alto, ¿no? O sea, por ahí platicaba con unas personas hace poco, ¿no? De como esta onda de, no, sí, el inconsciente es como la cosa de las profundidades, ¿no? Y así, un rollo así bien oscuro, ¿no? Y de pronto el inconsciente está como en la superficie, ¿no? En estas cosas que hacemos tan evidentes, pero que pasamos por alto, ¿no? Sí. Y creo que también luego esta otra dimensión como de lo sociológico, pues me ha aportado en ese sentido, o sea, de poder ver cómo estas cosas que son como tan naturales aparentemente y que hacemos todos los días sin preguntarnos, pues realmente tienen un trasfondo que luego es chido como explorar, ¿no? Claro, preguntarnos por eso, ¿no? Una cosa a lo mejor ahí como muy capirotada, pero pues es algo de lo que Excelente. me ha formado hasta ahora, ¿no? Bien, muchas gracias, Miguel. Bien. Pau, ¿tú qué nos cuentas de tu trayectoria? Pues bueno, yo cuando era niña sí creía que los psicólogos leían las mentes. Totalmente. Y eso me llamaba la atención. Yo quería leer mentes. Chido, sí. Aparte Suena que bien. personas cercanas Suena a bien. mí, pues sí, también como que por ahí les llamaba la atención la psicología. Y ya después, en la adolescencia, pues dije, bueno, vamos a ver qué. Me seguí interesando ciertas cosas hasta que me decidí estudiar la carrera. Y pues ya saliendo dije, ¿ahora qué? Porque pues somos psicólogos del desarrollo, ¿a dónde vamos? Y pues yo siempre decía, no, educativa. Y terminé en clínica. ¿Cómo terminé en clínica? ¿Cómo terminaste en clínica? Gracias a mis prácticas. Por ahí entré a un instituto a hacer prácticas y empezamos con un taller porque me gusta mucho el arte. Soy teatrera también. Qué padre. Entonces empecé con un taller de teatro para los jóvenes de esa institución y al final pues ya me quedé ahí también a ver qué onda con la clínica y pues me empezó a gustar mucho. Entonces pues ahí he seguido formándome y terminé un diplomado en el lado oscuro de la psicología, psicoanálisis. Y ya mis ojitos y yo creo que por ahí me voy a andar quedando. Excelente. Ya te sedujo. Ya, súper. Sí. Pero pues bueno, por ahí estamos. Creo que es muy interesante luego escuchar como ciertas cosas que pasan ya en el contexto muy actual y trabajar sobre todo con pacientes tan pequeños, ¿no? Y cómo influyen ciertas cosas de los ámbitos y los diferentes sistemas. Sí. Y pues por ahí me estoy quedando en el psicoanálisis. Excelente. Es que sí, cuando se estudia psicoanálisis o cuando se aproxima al psicoanálisis fuera de la caricatura que podemos llegar a tener de ella a través de ciertos medios, es muy atractivo. Muy atractivo. O sea, te cautiva, te envuelve y es como de, híjole, quiero saber más. Y es como ya, o sea, de repente ya tienes una maestría y sigues a lo que vas, ¿no? Porque el psicoanálisis es algo que se estudia por toda la vida, pues, o sea, no tiene realmente un punto de agotamiento. Entonces, pues, bueno, pues bienvenida. Gracias. Wow. Y pues Alex, ¿tú qué nos cuentas de cómo percibes la psicología desde fuera, desde tu campo? Sí, desde tu la historia? perspectiva de un pastor, ¿no? Tal vez como más personal, puedo decirles mil cosas, ¿no? Pero de pronto llegan a la iglesia, oye, ¿puedo ir al psicólogo? Como, o sea, como, claro que puedes, ¿no? O sea, debes. Y más tú, nada. Pero esto es importante porque de pronto pareciera, ¿no? que las religiones están peleadas o en el caso de lo que yo profeso, que es ser cristiano, sin denominación tal cual, solo soy cristiano. Y como cristiano hemos entendido la Biblia está llena de consejos acerca de cómo tener una vida, pues, a tu bien, a tu favor. O sea, no tiene, o sea, si sufres es porque quieres. Prácticamente es lo que dice la Biblia, ¿no? Entonces, hay un consejo que está muy práctico, que dice que en la multitud de consejos hay sabiduría. Y de pronto no hay nada como rodearte de consejos, ¿no? Y sobre todo como desde la perspectiva de alguien que muy objetivo que puede ser un psicólogo, ¿no?
que busca que no está inmerso en tu situación, que está desde otra perspectiva, que puede apoyarte, que seguramente va a terminar reforzando lo que tú ya vienes en oración trabajando, ¿no? Y buscando y decisiones que estás por tomar. Entonces, mucho creemos esto. Aquí, ojo, ¿no? Porque como pastor, el pastor no es la figura del sacerdote que estamos acostumbrados, ¿no? De, ahí viene el sacerdote, pórtate bien, ¿no? Sí. O si él así, te acuso con el sacerdote, ¿no? O el mismo sacerdote dice, tantos rezos, tanto esto y tus pecados son perdonados. El pastor tiene incluso el nombre tiene una figura diferente porque claro. Literal es... El pastor no le da de comer a las ovejas. El pastor guía a las ovejas a que coman solas. Entonces es como tú busca tu dirección, tú busca el alimento espiritual que te haga a ti nutrirte y mi herramienta es acercarte, brindarte, guiarte, pero no ni imponerme, ni decirte que sí, ni que no, porque realmente es una convicción personal. Entonces me encanta cuando me preguntan, oye, ¿puedo ir al psicólogo? Tienes que ir, claro. Ahí va, seguramente va a afirmar lo que algún día tú ya platicaste o ya leíste en tu Biblia o esto o lo otro, ¿no? Porque de algún modo existe esta gracia que nos ha sido dado como seres humanos, que independientemente de que si lo conocemos o no lo conocemos, ha puesto su naturaleza en nosotros. Entonces, de algún modo todos giramos hacia el mismo norte. Cada vez la moral se está perdiendo un poco, ¿no? Pero muy dentro de nosotros sabemos perfectamente hacia dónde va el norte. Entonces, llega a confirmarse, ¿no? Hay un verso en Romanos y me encanta, dice, y no tuvieron pretexto de no decir que Dios existía porque lo invisible de Dios se ve manifiesto en lo visible de la naturaleza. Entonces es como, es tan evidente que Él existe. O sea, el macrocosmos, el microcosmos. O sea, todavía toda la ciencia junta y en todos estos años no se ha logrado explicar tanto. Entonces ahí, ese es Él diciendo, este soy yo, así de profundo soy yo. Y entonces ha puesto su belleza, ha puesto su hermosura, ha puesto su gracia. Entonces a mí me encanta, ¿no? Me encanta oír que se vuelven locos, ¿no? Y o sea, ahorita yo iba por esto, pero ya fui a estudiar esto otro y el lado oscuro, como me sentí Darth Vader ahí un poco, pero me fascina porque creo que esto es parte de cómo nos hizo, ¿no? Y si no fuéramos así, entonces no fuéramos su creación, porque Él es igual de profundo. Ya. Padrísimo, Alex. Pues bueno, creo que ya lo que hemos empezado a compartir, híjole, ya tengo unos pensamientos que ya, dale. He querido como preguntar o profundizar más, un poco más. Entonces creo que es momento de ir ya entrándole a las preguntas. Y creo que, bueno, la primera parte que pues no sería que fuéramos platicando es justamente hablando ya sobre entonces la religión, las religiones. ¿Qué podemos ir diciendo respecto a qué es entonces la religión como una construcción cultural? ¿Qué se le viene a la cabeza con respecto a esto? Aquí es donde todos nos quedamos callados. Sí. Y esperamos que Miguel empiece. Que se aviente un chistecillo así para que amenice para y luego que amenice ya. y luego ya alguien diga algo que sí sirva. Que sí sirva. Pues Miguel. Me gustaría que... No, ya dije el chiste. Siguen ustedes, ¿no? O sea, sí, no, yo ya hice mi parte. Ya está, ¿no? Sí, no, es en serio. Como construcción cultural. Sí, ¿tú eres sociólogo? O sea, tienes... Porque tengo alguna formación en sociología, pero no soy sociólogo. O sea, no hice una licenciatura en sociología. Ya. O sea, psicólogo, pero tienes ahí... Pero estudié teoría social clásica, contemporánea y otras cosas de esas. Que creo, si no mal recuerdo, como la sociología, su base es que somos seres sociales, ¿no? Entonces, la religión... Es que se me ha cerrado. Voy a cambiar la palabra, voy a decir la iglesia. La iglesia en la Biblia es representada como un organismo, ¿no? A diferencia de lo que a lo mejor, como decías hace rato, ¿no? La institución y este organigrama. No es un organigrama, no hay jerarquías altas ni bajas. O sea, un organismo, te duele el dedo chiquito del pie y tú te tuerces todo, ¿no? O sea, ibas caminando en la noche y te pegaste y ¡ah! Y no es como que el dedo chiquito era más importante o menos importante. O sea, dolió y te retorció como si fuera lo único que hubiera en tu cuerpo. Y eso es un organismo. Entonces me encanta porque la Biblia justo habla de la iglesia como el cuerpo de Jesús. Es decir, todos son igual de importantes. Todos aportan algo hacia una función, hacia un favor. Y justo el mensaje de Jesús, y
creo que todos lo recordamos, es Padre Nuestro, ¿no? Esta famosa oración. Dice que venga a nosotros tu reino, que se haga tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra. Entonces, lo que Dios, o más bien el mensaje de Jesús cuando llegó a la tierra fue eso. No hay que esperar a morir para llegar al cielo, ¿no? Y yo me acuerdo, no sé si se acuerdan de estos títulos de novela de Infierno Grande, ¿no? Y el infierno ya está aquí, claro, ¿no? Y es como muy nuestra cultura novelesca, pero el mensaje el mensaje neotestamentaria es el cielo puede ser aquí. O sea, bro, ven a disfrutar de todo lo que está increíble allá. Tú lo puedes vivir aquí porque tienes un papá bueno, ¿no? Y ese es el mensaje. Entonces, cuando Jesús se va, él deja este mensaje para que todos los que creen en él anuncien ese mensaje. En otras palabras, extender las buenas nuevas, ¿no? Que conocemos, estas buenas noticias. Y esas buenas noticias son justo eso. O sea, somos un cuerpo. Vamos a echarnos la mano, vamos a levantarnos. Cuando uno cae, el otro le levanta. Mejores son 2 que 1, porque uno vence a 1000, pero 2 a 10,000, ¿no? O sea, ni siquiera hacen cuenta. O sea, las matemáticas ni siquiera hacen sentido. Sí, pero me está hablando de cómo exponenciar el favor. Y son principios que algunos han abrazado y lo han capitalizado. Entonces, eso creo que puede lograr, ¿no? Si buscáramos como esa esencia del mensaje de la iglesia en nuestra sociedad. Ahora, obviamente, la historia ha dictaminado diferentes evidencias. ¿Y por qué? Porque al final del día no dejamos de ser humanos, no dejamos de romper lo puro que puede ser el mensaje. Podemos echarle nuestra contaminada porque, insisto, somos humanos. Sí. Pero el mensaje, lo mismo que se escribió hace más de 2000 años, sí, tal cual. Y me impacta eso, ¿no? O sea, cómo puede seguir vivo, sí, ¿no? Y todo completo se escribió hace más de 4000 años. Entonces, dices, si tan solo abrazáramos la esencia, ¿no? Si tan solo pudiéramos unirnos. Es más, si a la hora de la hora mi brother que está acá no va a ninguna iglesia, no creen, pero viviéramos los principios, seguro la rompemos. Seguro la rompemos. Y es que ahorita que te escucho, Alex, lo primero que llegué a pensar mientras que te escuchaba era como, sí, o sea, una de las intenciones que tiene justamente como este organismo, ¿no? O estas construcciones que se han elaborado a lo largo de la historia en diferentes culturas, pues ha sido eso, ¿no? Como intentar unificar a la humanidad, exacto, ¿no? O sea, crear cierta unión entre los seres humanos de entrada porque, pues, y aquí metiendo un poquito de psicoanálisis, creería yo que es pues porque hay algo en nosotros que nos lleva a querer destruirnos entre nosotros, pues, ¿no? Wow. O sea, de entrada hay algo que me llama mucho la atención, es precisamente en la noción del pecado con la noción del exceso del goce y de la pulsión de muerte, pues, ¿no? O sea, hay algo en nosotros que nos habita y que nos empuja al exceso, que nos empuja a desmoronarnos como cultura. Y creo que una de las intenciones, no sé qué digan ustedes, es precisamente eso, ¿no? Como crear una unión entre la humanidad, pues. Sí, producir un encuentro, ¿no? Al fin, o sea, y que bueno, que ese encuentro, pues, dentro de lo que cabe sea como lo más armónico que se pueda, claro, ¿no? claro. Que se pueda, insisto, porque, bueno, es como muy complicado, ¿no? Y, bueno, retomando un poco, ahorita como escuchando a Alex, se me hace que tocas varios puntos bien chidos, ¿no? Pero me hacías pensar como esta cuestión incluso de cómo ese mensaje sobrevive, ¿no? Pero sobrevive y luego ha tenido como sus transformaciones, pues claro, muy en esta dimensión humana, pero como que hay una cuestión que permanece, ¿no? Y me parece sobre todo como que incluso hoy en día, ¿no? Hay personas que dicen así como, no, bueno, pues hay, perdón, hay gente que es muy cristiana y no participa en ninguna iglesia, ¿no? Pero es muy cristiana en este sentido de conservar ese mensaje, ¿no? Claro. Y de poner en práctica en la vida cotidiana pues como determinados principios, claro, y toda esta parte. Y bueno, como tratando de aterrizar un poco a la pregunta, pensaba yo también que de pronto pensar como la religión como una construcción cultural, a lo mejor tendríamos que verlo como en una vía doble, ¿no? O sea, no sé si la religión como construcción cultural o la religión como constructora de la cultura. También, ¿no? Es bueno. O sea, no como necesariamente decir, claro, determinada cultura produjo estas creencias, ¿no? O esta determinada serie de prácticas, sino que me parece que esta es una cuestión que va también al revés, ¿no? Sí. O sea, cómo
a partir de ciertas creencias se producen prácticas, pero también la práctica produce o reafirma determinadas creencias. Y entonces estamos haciendo un poco como esta especie como de intercambio, ¿no? Todo el tiempo. Y bueno, a ver si no me adelanto un poco a las otras preguntas, pero bueno, creo que todas están como en el mismo eje, ¿no? Sí. Al fin. Me parece que la dimensión que podríamos ver es esa, ¿no? O sea que al final de cuentas, bueno, nuestra cultura es eso, ¿no? O sea, es como toda esta serie de prácticas y de creencias, de condiciones que hacemos y que, bueno, yo insisto sobre todo, que hacemos sin pensar y sin saber que las hacemos, ¿no? Creo que esa parte es así como súper esencial. Pero, ¿cómo la religión entra en eso? Pues, bueno, la religión en sí misma es una práctica, no nada más es una creencia, ¿no? Sí. O sea, yo puedo decir, creo en tal o cual cosa y ser absolutamente incongruente. O sea, pasa. Sí. Casi es, yo creo, como norma general. O sea, Sí. pero también creo que ubicar esta parte a lo mejor nos permite como situar que tanto la religión y la cultura, pues bueno, son como elementos indisolubles. Yo no pensaría que son una producto de otra, ¿no? Necesariamente, sino que van ahí como muy hermanadas. Sí. No sé todavía muy bien cómo enlazarlo de una manera así como súper clara y transparente, pero sí creo que en realidad, bueno, la religión en sí misma es una fuente de cultura también, ¿no? O sea, porque ahorita que te escucho me hace pensar entonces que podríamos incluso pensar que los orígenes de la cultura también van muy de la mano con los orígenes, pues, de la religión. Sí, de las religiones, O sea, por supuesto. creo que algo que nos llegó, que una de las cosas que nos humanizó a la especie humana, pues fue justamente eso, ¿no? O sea, empezar a construir o a crear ese tipo de lazos sostenidos justamente en eso, ¿no? O sea, en una creencia y una práctica que creo que también uno de los elementos que están ahí como de por medio es precisamente eso, ¿no? La noción de este ser superior, ¿no? Dioses, o sea, monoteístas o politeístas, pero esta noción de que hay algo que nos rebasa, que sale de nuestra comprensión y que por lo tanto a eso responde justamente la posición de intentar hacer algo con ello, ¿no? Así es. Sí. O sea, nos lleva a crear y a creer, Ajá. ¿no? O sea, porque también implica la creencia en un ser superior, pero también como en un elemento propio de lo humano que está en conexión con ese superior, ¿no? O sea, súper simplificadamente llamémosle alma por principio, si quieres, ¿no? Pero me parece que de entrada ahí también hay como esta pregunta, como un poco por cuál es nuestra naturaleza, ¿no? O sea, cómo es que nosotros estamos constituidos y bueno, podríamos derivar otras preguntas, pero de entrada creo que eso ya está marcado ahí y creo que sí, efectivamente es como uno de los pilares de la cultura y de cómo nuestras sociedades se organizan, ¿no? Entonces, bueno, lo dejaré ahí de momento. Sí. No sé si quieran ir agregando ustedes algo, porque yo tengo ahí una idea pensada. Solo, fíjate, me fascina lo que están tocando los dos porque hay un... Yo siempre voy a dar referencias bíblicas porque esas Perfecto, ¿no? Sí, claro. No, porque no quiero hablar a partir de mi experiencia, sino a partir de lo que, ¿no? Del sustento, palabra, ¿no? De lo que es la doctrina, por así decirlo. Va. Pero hay un verso en Eclesiastés que lo escribió el rey Salomón. Dice, Dios puso eternidad en el hombre, pero el hombre no lo entiende. Uf. Eso siempre me ha hecho explotar la cabeza porque justo es lo que están platicando ahorita, ¿no? Dios puso eternidad en el hombre, en el corazón del hombre, pero el hombre no lo No lo entiende. entiendo. Y sí es cierto, o sea, todo esto ha sido queriendo entender la eternidad que hay dentro de nosotros, o el alma, o esto que no alcanzamos a dimensionar, ¿no? Y fíjate, yo tengo esta otra teoría, ahorita que hablabas del politeísmo, tal vez no somos politeístas ahorita, pero sí veo como miles de personas creyendo en el universo es tan grande que debe de haber aliens. ¿No? Sí. O dos, está escuchando un TikTok que seguramente todos nos morimos en el 2012 porque fue cuando los mayas dijeron que se iban a morir. Y ahorita solo estamos viviendo como este efecto, ¿recuerdan cómo se llama este efecto? El cuando nacemos o cuando morimos, que arroja nuestro cerebro durante, que parece eternos, pero son 7 segundos. Dice, seguramente así estamos todos ahorita. Yo, ¿qué? O sea, tal vez, en este afán de querer entender la eternidad, no dejamos de hacernos dioses. No dejamos de hacernos, a lo mejor ya no somos acercarnos como a esa dimensión de lo eterno, mucho, pero que nos escapa, ¿no? Exacto. Claro.
Tal vez ya no construimos el tótems o algo, pero seguimos creando sí. estas O sí. o sí. Sí, claro. Bueno, ya nada más quería ahí como rematar eso. Sí, O sí. que te sigues cuestionando, ¿no? O sea, porque hablando de religión o religiones, pues todo lo podemos basar en cosas como históricas, ¿no? O sea, se habla de eso, pero llega un punto en el que tú te preguntas o sea, a ti mismo y eso te ayuda a construirte de manera individual. Y es como súper interesante lo que pueden aportar otros, o sea, a través de la historia y hablando de la Biblia, pues lo que te cuentan otros de la Biblia o lo que te dicen otros de la Biblia o hasta que tú te sumerges a leer la Biblia y empiezas a entender muchas cosas, no solamente de la historia, sino cómo eso te ha construido a ti para después relacionarte con otros. Sí. Entonces, Y es que precisamente ahorita que mencionan esta parte de la pregunta, yo creo que de cómo el ser humano, pues eso, se ha intentado cuestionar acerca de su eternidad y creo que en última instancia es como cuestionarse sobre su existencia, porque yo creo que me pongo a pensar como los seres humanos cuando de repente empezaron a ser conscientes de sí mismos y es como de, ¿qué pedo? O sea, ¿qué soy? ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué somos? O sea, las grandes preguntas que surgen a partir de cobrar conciencia de algo que otras especies no tienen, pues, ¿no? Claro. Y creo que de ahí es como que pues, esa pregunta es fuente justamente de querer explorar, ir más allá y a partir de eso pues ir enlazando formas en las cuales pues darnos un sentido. Creo que también esa es la parte importante de la religión o las religiones, ¿no? Intentar darnos un sentido ahí donde sentimos que no lo hay, ¿no? Totalmente. Creo que el hecho de que haya Sí. el hecho de que haya como la posibilidad de encontrarse, porque creo que muchas personas también tienen una creencia religiosa, una fe en particular, porque quieren sentido para su vida. No sé qué Y que nos piensas. acerca como a tratar eso, ¿no? De comprender pues como esta parte de lo eterno, ¿no? Sí. Ahorita escuchándote como es este versículo que citabas, bueno, me acordé como de algo que estuvimos hablando hoy en la mañana en clase, ¿no? Con el grupo, bueno, parte del grupo que está aquí presente, ¿no? Estábamos hablando de Søren Kierkegaard, ¿no? El filósofo. Y pues bueno, él es un pensador cristiano, en fin, ¿no? Y precisamente él planteaba esta cuestión, o sea, que la naturaleza humana es como este punto de puente, ¿no? Como entre lo divino y lo terrenal, ¿no? Pero las palabras así como precisas que utiliza son eso, o sea, que el ser humano tiene una naturaleza que hace como de conexión, pero es una conexión ahí como fallida entre lo finito y lo infinito, precisamente, ¿no? Sí. Y que es esto, o sea, parece como que nos quisiéramos aproximar a comprender esa dimensión de la infinitud y nunca nos alcanza, ¿no? Nunca podemos, como que no lo hemos logrado y no sé si lo vayamos a lograr. Sí, yo también creo que está cañón lograr eso. O sea, no hay manera en que no dimensionamos, ¿no? Exacto, no sí, dimensionamos y va a estar muy lejos que lo logremos, pero es padrísimo conectar, ¿no? O sea, tal vez no lo dimensiono y al final del día eso es fe, ¿no? O sea, no siempre voy a entenderlo, pero creerlo a veces rebasa el entendimiento. Sí, totalmente. Y cuando lo rebasa es dramáticamente poderoso, ¿no? O sea, es como neta logra, o sea, neta pasó esto. Oye, es que hoy pedí, ¿no? Hoy pedí por esto y lo vi, ¿no? Y dices, ¿qué? Y no hace sentido cómo llegó eso, pero llegó, ¿no? Y algo que, por ejemplo, yo trato de mucho enseñar en la casa o en la iglesia es, hey, o sea, no te preguntes cómo lo va a hacer, solo cree que lo va a hacer, porque cuando te preguntas cómo lo va a hacer, te achicopalas, te agüitas, se te olvida que realmente le estás hablando al Dios de los imposibles, no al Dios de a ver cómo se hace, ¿no? Por eso se llama imposible, ¿no? O sea, porque no hay manera, pero es padrísimo ver cuando tu fe tiene fruto. Y me fascinaba eso que decía Miguel hace rato o sea, tiene que haber una congruencia entre mi fe y mi estilo de vida. Y obviamente, no, porque esa es la otra, no sé si la han escuchado, pero no voy a la iglesia porque está lleno de hipócritas, ¿no? Entonces, bro, pues la neta, o sea, el anuncio de Jesús fue, yo vine a los enfermos, no a los sanos. Entonces, si tú estás esperando ver puro sano ahí, te equivocaste de iglesia, man. Sí, y es más, si tú quieres llegar hasta que estés sano, pues mejor ni entres porque te vas a enfermar con nosotros, bro. Entonces,
ese es el mensaje, ¿no? Ese Sí, es el mensaje claro. y bueno, pues fascinado Sí. con todo esto. Qué padre hablar con ustedes. Es que aparte se me hace como muy padre esto, en efecto. Primero como que me surge la pregunta a mí y creo que sería padre como intentar definir justamente qué es esto de la fe, porque cuando hablamos de religión, ¿no? De alguna forma es hablar de que su sustento en lo individual y en lo colectivo está en eso que llamamos fe, ¿no? Ujú. Y sin embargo creo que también es algo que se puede llegar como a simplificar, ¿no? A sobresimplificar de manera pues al punto del absurdo, cuando en realidad la fe tiene algo muy poderoso en nuestra posición humana, pues, ¿no? Pero creo que no sé si quieran como comentar ¿qué entienden ustedes por fe? Como cuando nos acercamos a este versículo de la fe es la convicción de qué? La fe es la certeza de lo que se espera, Ujú. la convicción de lo que no se ve, ¿no? O sea, es como esa parte de, bueno, crees ahí, estás seguro de que hay otro, pues, que va a hacer algo por ti o por eso en esa situación en la que te encuentras. Entonces es como, no quiero llamarlo como fe a ciegas, o sea, creer a ciegas, pero pues sí, porque realmente no vas a alcanzar a verlo, a tocarlo, pero de alguna manera lo sientes, o sea, está ahí como extraño, Sí. una sensación extraña, pero rica. Pero real. Pero real, ajá, Ujú. real y rica. Pero incluso Rica. en esa definición hay una palabra como bien interesante, ¿no? Que es convicción. Ajá. O sea, no es como esta ceguera. O sea, no es Ajá. como, sí, pues así es o así me contaron, ¿no? O sea, creo que la convicción implica también entonces una cuestión como de asumir personalmente esa creencia, entonces, ¿no? Ujú. Y Sí. me parece que eso ya da como un valor subjetivo distinto, ¿no? Sí, sí, porque bueno, yo esa parte se me hace como bien padre. El hecho de que haya, pues sí, hay algo de certeza, porque cuando pensamos en fe tiene que ver de alguna forma una certeza, pues, ¿no? Pero que esa certeza, entonces, de alguna forma, no solamente parte de una cuestión como racional, sino que por lo que escucho es como que algo a nivel de sensación, o sea, de sensorial, se experimenta junto con esa convicción, pues, o sea, como para que sea llamada convicción. Yo me acuerdo mucho, por ejemplo, con Fanny, ¿no? que hablaba, cuando hablábamos de la fe, y yo escuchaba hablar de la fe, y era como esta forma en la que ella vivía y sentía esa Convicción. o siente, pues, ajá, esa convicción. O sea, se me hacía como algo que yo decía, que tengo ganas de experimentar eso, pues, ¿no? Wow. Y sin embargo, es algo que, pues, no sé, o sea, se vive como algo muy difícil para muchas personas también como llegar a ese punto, pues, ¿no? Claro. Incluso me hace preguntarles si ustedes lo han llegado a experimentar. Intentar describir esa sensación, imagino que es muy complicado, ¿no? Fíjate que una manera en que lo ponemos práctico es cuando tú te vas a sentar, no dices, tengo fe de que me voy a sentar. ¿No? ¿Qué pasará? ¿La silla estará bien? Mm. ¿Y si me siento y me caigo? Nadie se lo piensa. O sea, llegas y te sientas y tan. ¿Sí o no? A ver si hay público, digo, mínimo que se oiga. Si están vivos, ya están, sí, ¿no? A ver. Saludcita. Pero normalmente te sientas y no te la piensas, Ujú, ujú, porque estás seguro en la silla. Ya. ujú. Tienes fe en tu silla y no estamos hablando de una fe religiosa, obviamente. No, o sea, pero Pero hay un convencimiento, hay algo que no tiene que pasar por un proceso. Ujú. Ya es natural. ujú, Entonces, creo que llega un momento donde, y no sé si, y llevámoslo a otra dimensión, ¿no? A veces tenemos fe en nuestros papás, Mm. ¿no? A veces tenemos fe en amigos, ¿no? Y la verdad es que se te ponchó la llanta, no sé, tienes una emergencia y le hablas a esa persona que sabes, que a lo mejor está dormido, que a lo mejor está con la novia, que a lo mejor está en esto o aquello, pero sabes que va a estar ahí para ti. Ujú. Entonces, no le oras, no esto, no el otro, pero la comunicación que has tenido con esa persona te hace confiar en esa persona. Ujú. Entonces, la fe, ¿no? Se alimenta a partir de esta comunicación. ujú. El conocer mejor a la persona te va a ayudar a creer más en esa persona, ¿no? Y de pronto pasa al inverso, ¿no? Con esas personas que dices, no tengo confianza en esa persona, Ajá. ¿no? O sea, yo ya olí que por ahí no va, ¿no? A él no le puedo pedir esto, o Claro. simplemente no puedo hacer negocios, o qué sé yo. Sí, Entonces- o como dices, entre más te comunicas, Exacto. más dejas de tener esa confianza, ¿no? También. 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 Sí, claro. O sea, con Totalmente. determinadas personas. Así es. Entonces, un poquito eso es lo que es
la fortaleza de la fe, ¿no? El versículo bíblico que sustenta esto que platico es que la fe viene por el oír la palabra. Es que raro que dice la palabra, ¿no? O sea, obviamente ahorita oímos la palabra y decimos, palabra de Dios, te alabamos, Señor, o algo así, ¿no? Pero la realidad es que la palabra es justo eso, lo que Dios quería transmitir. O sea, yo quiero hablar contigo, yo quiero tener una comunión contigo. A mí no me interesa que tan bien te portes, que tan mal, porque ya sé que estás mal. Yo quiero que cuentes conmigo, yo quiero que sepas que estoy ahí, ¿no? Y eso es lo que a mí me fascina, de poder alimentar la fe. Híjole, y aparte ahorita que te escuchaba eso y que sale el tema de la palabra, algo que luego cuando he llegado a escuchar, cuando voy, por ejemplo, ahí los domingos contigo, Alex, y cuando escucho esto de la palabra, de inmediato también no puedo evitar pensar en psicoanálisis. O sea, en lo simbólico. O sea, para contextualizar un poquito, o sea, del psicoanálisis se habla desde Lacan, ¿no? Hay como 3 registros, ya igual tú también podrás como comentarnos, Miguel o Pau. Están como estos 3 registros que ¿Sabe qué serán esas cosas? No me acuerdo. O sea, 3 registros del ser, ¿no? Que es lo real, lo imaginario y lo simbólico, pues, ¿no? Y a lo que se le apuesta justamente como algo que nos humaniza de manera ya más contundente es lo simbólico, justamente. Y lo simbólico como el lazo cultural que se encuentra, pues digámoslo, a través del lenguaje. Que finalmente no es más que eso, ¿no? La palabra. Y que, bueno, incluso en psicoanálisis existe como tal el concepto de palabra. Ajá. O sea, no solo es el lenguaje, sino, o sea, a ver, ahora me voy a poner un poco bíblico, pero Dale, con Lacan. O sea, o sea, Lacan tiene un texto que se llama precisamente así, o sea, función y campo de la palabra y del lenguaje en psicoanálisis, porque no es lo mismo, ¿no? Ahora, sin entrar como en demasiada precisión técnica, pero la palabra no nada más es como esta posibilidad de lazo simbólico y de lazo que socialmente nos permite regularnos y como todo esto, ¿no? Sino que la palabra de entrada es un elemento que nos constituye como humanos. Eso. O sea, en ausencia de palabra, nosotros no pasaríamos como más allá de una condición de organismo, ¿no? Y de organismo no tan bien armado como ahora nos dabas el ejemplo de cómo se piensa la iglesia, o sea, de organismo quizá como de funciones mucho más sencillas. Entonces, bueno, la palabra tiene como un montón de efectos, ¿no? Podríamos hablar de hasta dónde, cómo alcanza y tal, pero creo que algo como bien importante es que la palabra nos transforma, ¿no? O sea, digamos, el ejemplo al que siempre recurrimos es como esta cuestión del nacimiento, ¿no? Creo que es así como la vía clásica de tratar de explicar eso, ¿no? Sí. Y entonces, pues tenemos esta parte, ¿no? O sea, bueno, yo nazco y entonces tengo aquí como un cuerpecillo, ¿no? Pero que no está apalabrado, ¿no? O sea, y que entonces ahí empieza como un movimiento de intercambio. Voy a tratar como de hacerlo más o menos simple, ¿no? Haz de cuenta que Sergio es mi hijo, ¿no? Y entonces, o sea, así nació ya. Con su barba y tomando copa de vino. No, sí es su hijo. ¿Sabes qué? Suelta la copa porque la necesito para el ejemplo. Necesito que no la traigas. Okay. Entonces, pues bueno, aquí tenemos este organismo Sergio, ¿no? Y entonces, pues este organismo en algún momento va a experimentar una necesidad, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues no está en un escenario homeostático y bueno, no sé, vamos a suponer le va a dar sed. Y entonces, organismo Sergio, ¿cómo puedes externar esa sensación de sed que tienes? Pues en ese momento, pues quizás como el llanto, el grito. Pues gritar, ¿no? O algo. Pero entonces, yo mamá de Sergio, yo Miguel mamá de Sergio, entonces voy a decir, ay, a mi niño le pasa algo. Pero inmediatamente, o sea, claro, desde mi subjetividad, que no es la del niño, yo ya estoy pensando en un montón de inventos, ¿no? Que al niño ni le pasan por ningún lado. O sea, el niño nomás sintió algo y gritó. Sí, así, simple, ¿no? Pero entonces yo voy a decir, ay, ¿qué le pasará? Y entonces empezaré, igual y tiene sed, ¿no? O tiene hambre, pues seguro lo primero que se me ocurre es que tiene hambre, ¿no? O no sé, está sucio, o tiene frío, ¿no? O sea, y entonces empezaré como a intentar solucionarle eso, ¿no? Pero todo esto a la vez va acompañado de palabras. Y entonces cargaré entonces mi niño y le doy su biberón y entonces le voy a empezar a decir cosas, ¿no? Así, no, mira, para que ya no tengas hambre y, ay, sí, mi chiquito precioso y a ver qué tanto, ¿no? Eres el más guapo. Eres el más guapo, sí, el mejor conductor de... Y entonces todo esto, a ver, no es que Sergio en su tierna infancia lo esté escuchando y diga, huevo, yo soy el más guapo, ¿no? O sea, pero
digamos, va a pasar, esto es un proceso pues, que es constante y además a lo largo de la vida se persiste, ¿no? Entonces vamos haciendo esto y esa palabra nos va constituyendo primero, o sea, nos introduce este registro de lo humano, pero luego nos va transformando, ¿no? O sea, que un poco cuando estamos en la interacción cotidiana, pues, bueno, a ver, esto no es como propio psicoanalítico, ¿no? Pero luego es como una idea así como popular zona que flota por ahí, ¿no? Que somos algo así como la síntesis de las 5 personas que más cercanas o a las que más cercanamente tratamos, ¿no? O sea que, bueno, sin simplificar tanto el asunto, pues yo creo que un poco sí está eso. Hay algo de eso. O sea, ¿por qué? Pues de una persona yo adapto a lo mejor expresiones, ¿no? Pero también adapto cómo esa persona me ve y me lo apalabra. Y entonces yo supongo que de veras así soy, ¿no? Y ahí voy por la vida haciendo como esta serie de inventos y todo eso es a través de la palabra. La palabra, claro. Pero bueno, el punto que creo que es como interesante, además de toda esta explicación mafufa que acabo de dar, o sea, es también que, bueno, a ver, me parece que ahí tenemos como una analogía como interesante a pensar también en cómo es esa palabra divina, ¿no? O sea, porque cómo el mundo llegó a ser a través de la palabra. ¿No? Exacto. O sea, en la medida que Dios fue diciendo, ¿no? Hágase tal cosa, o sea, su palabra creó. Y entonces, a ver, incluso si no lo pensamos en esa dimensión religiosa, pero la cuestión de la palabra crea en nosotros. Sí. Y por supuesto, si nos aterrizamos a la dimensión religiosa, esa palabra que nosotros podemos recibir, algo hace, ¿no? Por supuesto. Entonces totalmente. Eso creo que es como bien importante. Está increíble. Yo siempre les digo, porque soy comunicólogo. Entonces, como buen comunicólogo y comunicador, porque les decía hace rato, pues, ¿tú qué eres? ¿No? Pues por todos psicólogos. Y yo, no, yo no soy psicólogo. Y dice, no, pero no eres sacerdote. Ah, no, también, pero... pero como comunicador o como alguien que le gusta la palabra, tal cual. Ajá, me volvió loco. Los evangelios son quienes presentan la vida de Jesús, ¿no? Sí. Son 4, ¿no? Los hemos oído algún día, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y cada uno presenta como diferentes áreas de quién fue. Y eso está padrísimo. Pero Juan presenta, dice, y cuando vino el verbo. Ajá, exacto. Dices, ¿qué? Claro. O sea, sí, totalmente. Y se habitó entre nosotros y fue la luz de los hombres y las tinieblas no pudieron contra la luz, ¿no? Y eso a mí, yo les digo, ¿saben qué? Se pudo haber presentado como todos los otros adjetivos o nombres que tienen, ¿no? Como el rey de reyes, el señor de señores, el mero mero, qué sé yo, ¿no? El pipiripau, si tú quieres. El jefe de jefes. El jefe de jefes. Pero la neta se presentó como el verbo y yo siempre ¿no? De aquí yo agarro como... Y la razón es porque siempre quiere hablar con nosotros. Sí, claro. ¿no? Y la razón es que siempre quiere tener eso, una relación, no una religión, porque la religión es muy de, haz esto sí, esto no. Y yo me acuerdo cuando estaba en la prepa, todos mis amigos me decían, oye, ¿y la Biblia dice que está bien que nos masturbemos? ¿No? Porque además es el tema que a todos los adolescentes les implica, ¿no? O no tan adolescentes, pero bueno, eso es otro tema. Pero, y me encanta cómo empezaron, y está bien que esto y que el otro, yo, espérame, es que es más profundo que sí, que no. Sí, que debo, que no debo, ¿no? Exacto, claro. Porque entonces nos volvemos en eso, en religión, en mecanismos, en robotcitos, y por eso nos culpamos y por eso cargamos con esta condenación y él no es condenación, no, él es palabra, él es amistad, él es relación, él es... No, bueno, acá pues, ¿no? Sí, totalmente, claro. Entonces está padrísimo eso. Yo jamás me imaginé, ¿no? Que esto del psicoanálisis tuviera esta referencia tan... Yo a partir de que he escuchado, luego cuando te escucho, Alex, he tenido como la posibilidad de enlazar psicoanálisis con lo que tú compartes y es maravilloso. O sea, hay un montón de posibilidades de hacer ahí entrelazamientos muy padres. Y de entrada, bueno, sí, ahorita lo que pensaba justamente es eso, ¿no? O sea, pues en última instancia, pues a Dios, ¿no? O sea, no se le va a conocer jamás, o sea, nunca se le va a tener como en presencia, pues porque eso nos dejaría, pues nos aniquilaría, pues, ¿no? El poder que tiene, pues, claro, ¿no? Claro. Pero se le conoce justamente a través de eso, ¿no? A través de la palabra, y justamente la Biblia, pues, tiene justamente, no es más que eso, ¿no? Palabras, ¿no? Qué fuerte. Y creo que eso es maravilloso, y creo que también una de las cuestiones que a la hora de que viene presentándose esto, es que muchas veces
la religión tiene esta dimensión justamente, como decías, de sometimiento, ¿no? Y creo que es una de las cosas que a muchas personas les genera como repelús, ¿no? Por supuesto. De no querer someterse a una religión porque les causa como esta obediencia, como esta sensación de opresión, pues, ¿no? Y eso me apunta ya al segundo punto, que para irnos adentrando ahí, sobre justamente qué es lo que podemos ir diciendo acerca de las formas que en la actualidad percibimos de las religiones en nuestras culturas. ¿Qué pueden ir diciendo respecto de eso? Las formas actuales. Bueno, es que hay algo que creo que lo estamos diciendo implícitamente en lo que estamos hablando y es como partir de la identidad, ¿no? Porque ahorita que los escuchaba, o sea, muy interesante esta analogía que se hace sobre la palabra. Pues por ahí, pues nosotros luego cantamos, ¿no? Como que Dios dice quiénes somos nosotros a través de su palabra. O sea, cuando escuchamos a lo mejor un pastor, podemos escuchar la palabra de Dios, pero hasta que te adentras en la Biblia, pues sabes lo que Dios dice, ¿no? Y vas adoptando cosas y dices, ay, yo soy. Entonces, creo que las religiones en esta parte pues nos dan identidad. O sea, simplemente escuchamos México y podemos pensar en tacos, sombreros, mariachi, pero la religión católica, ¿no? Entonces, y sobre todo la Virgencita de y la Guadalupe. Virgencita de Guadalupe, ¿no? Claro. Totalmente. Creo que nos Sí, da es identidad, o sea, es como ser parte de algo, también sentido de pertenencia y ¿por qué no compromiso? Para decir, ¿estoy ahí adentro? Sí. Y pasa lo mismo en la parte de las religiones, ¿no? Decir, estoy ahí adentro con este grupo de personas que también me han dicho a través de la palabra lo que puedo ser o no, y que era lo que decía Miguel hace ratito, después yo escojo. ¿Qué hago con eso? Sí. Y es parte de la identidad. Sí. Sí, yo creo que eso es como fundamental también de reconocer que nacemos dentro de un grupo social que en efecto nos arropa justamente a través de este sistema de creencias y dentro de los cuales pues nosotros vamos como adoptando ello para nuestra forma de identificarnos con eso, pues, ¿no? Nos dice, digamos, un rumbo, creo yo, nos dictamina un rumbo. Y creo que, no sé, bueno, pensándolo y acordándolo a la cuestión de a la pregunta, es ver que, bueno, no sé si ustedes están de acuerdo con esta sensación mía, percepción mía, que de alguna forma también en la actualidad hay, no sé, como si las religiones tuvieran menos peso en la actualidad de lo que tenían en otro momento de la historia de la humanidad. No sé qué piensan ustedes de esto. Fíjate que yo también me quiero regresar un poquito. Sí. Como escuchando a Paola, digo, sí, es que creo que todavía hay como un punto ahí, ¿no? Que es esta cuestión de que, bueno, no solo nos da como una serie de principios o como guías para la vida diaria y demás, que creo que eso es una dimensión súper importante. Nos da también como esta sensación de que ahí somos, ¿no? O sea, somos porque, digamos, a ver, lo voy a decir así con este término porque creo que es el más preciso, ¿no? O sea, aquí están mis hermanos, ¿no? O sea, y yo creo que eso tiene así como un fondo como bien importante, ¿no? Aquí están mis hermanos y bueno, no mis hermanos los de neta, ¿no? O sea, con los que me peleo y así, y abro el refri y digo, ¿quién se come mi torta? O sea, porque para esos ya tengo, ¿no? O sea, y bueno, ya esos ahí están bien. Pero digamos, acá está como que me ofrece la posibilidad de hermanarme, ¿no? Pero de hermanarme en este sentido como más constructivo y como en esta dimensión más chida, ¿no? Y me parece que todas las religiones, bueno, hasta ahora creo que hemos hablado como muy cristianamente, ¿no? Tal vez pues como por todo el background que podamos traer, ¿no? Pero creo que todas las religiones cristianas y no cristianas, occidentales y no occidentales, tienen como ese fondo, ¿no? O sea, es decir, a partir de estas creencias, a partir de estas prácticas, a partir de estar como inmerso en este conjunto, pues aquí está tu banda, ¿no? O sea, aquí está como esta hermandad, pues. Y creo que eso también es algo como muy importante social y culturalmente. Totalmente. Porque al final te da como también una serie de elementos de decir, bueno, aquí soy, o sea, pero hasta con un poco de respiro, ¿no? O sea, decir, ay, güey, bueno, un poco como que este es mi lugar seguro, sí, ¿no? O sí. sea, y pienso que esa parte es como muy importante. Ahora lo conecto con la siguiente cuestión, que es si las religiones de pronto como que ya no tienen ese peso hoy en día, ¿no? Y bueno, a ver, así lo voy a empezar a decir así toscamente y empezamos yo creo como a intercambiar ideas, espero.
creo que un fenómeno importante es que, bueno, ahorita estamos viviendo una época que, bueno, pues muchos la han teorizado y tal, y le han dado nombres así padrísimos como la modernidad líquida, o la posmodernidad, o la hipermodernidad, o cosas así, ¿no? O sea, estamos en eso que podríamos llamar la escena postcréditos, ¿no? O sea, sí, es una manera de conceptualizarlo, o sea, es como, digamos, ya atravesamos el fin de la historia y esto que estamos viendo es así como de, pues ya es como unas cosillas que ahí están pasando, pero como que parece que ya no encajan en la narrativa de a donde parecía que iba la historia de la humanidad, ¿no? Sí. Y bueno, esa es una manera de pensarlo, ¿no? O sea, esto del fin de la historia es una forma, pero a mí me gusta como esta idea de pensar la modernidad líquida, ¿no? Que es como la idea de Bauman, por ejemplo, ¿no? Y entonces creo que es interesante porque lo que él plantea es que todo lo que antes le daba solidez a la experiencia humana ha ido perdiendo su propia solidez, ¿no? Y una de esas cosas son las religiones, ¿no? O sea, no es lo único, ¿no? O sea, igual, no sé, la confianza en las instituciones sociales y otra serie de cosas, ¿no? Es más, aquí en el público, pues todos estamos chavos, ¿no? Entonces, podríamos preguntar, estamos chavos. Y entonces, así como, oigan, ya, sí tienen consciente que no se van a jubilar, ¿no? O sea, partamos, por ejemplo, ¿no? Así, bienvenidos a la escena postcréditos de la historia, ¿no? O sea, sí tienen presente que el sistema de salud pública de este país en el que estamos casi no funciona, ¿no? O sea, o como cosas así, digo, me podría seguir, ¿no? Pero no los quiero angustiar demasiado. Y que luego ya se está acabando el agua, ¿no? Y que luego el calentamiento global está bien perro, ¿no? Y entonces están como que 8 años nos quedan de agua. De subsistencia en el planeta. Prácticamente. Según la NASA. Sí llego. Espero, ¿no? Ya hay que parar porque va a ser tema de análisis. Sí, no, pero ya me agüité. Bueno, hay un psicoanalista que se ha dedicado a estos malabares, que es Tamayo. No lo conozco. O sea, bueno, luego hablamos de eso. Y curiosamente, o sea, es un señor que va ahí como dan sus conferencias y siempre habla de este concepto que le llama la locura ecocida, ¿no? Y yo me acuerdo que hace 10 años lo escuchábamos y decíamos, no, este güey está loco, ¿no? O sea, ¿cómo es? Porque no le hicimos caso estábamos a tiempo, ¿no? Ahorita luego de Tamayo. Sí, ¿no? Pero bueno, el punto como que tenemos es que toda esta cuestión como que nos daba cierta solidez y precisamente hasta como cierta fe no religiosa, pero cierta fe en que el mundo pues como que ahí va marchando, ¿no? Y las cosas se van a poner bien, o no sé, va a haber progreso, o sea, todo esto está cada vez así como más deteriorado, ¿no? Y me parece que las religiones han estado también en eso, o sea, es decir, la gente ya no tiene fe religiosa en la medida que el escenario es como cada vez más desesperado, ¿no? Sí. O bien puede haber como también esta otra dimensión radicalmente opuesta, ¿no? Donde de pronto como que la fe religiosa es el vehículo, ¿no? O sea, es la única medida, pero que luego también se llega como a ciertas posiciones extremas, o sea, donde, bueno, la fe religiosa, pero como que de pronto ya es, no sé, algunas iglesias donde pues se tienen creencias así como que van a venir los aliens a recogernos, ¿no? Y digo, ya ha pasado. O sea, ha habido suicidios en masa por cuestiones así, ¿no? Sí, claro. Y es a partir de un asunto de fe religiosa, pero pensado como en una dimensión muy extraña, ¿no? Sí. Pero a partir, me parece, sobre todo de esta sensación como de terrible incertidumbre que el mundo actual plantea, ¿no? Claro. No sé si ahorita que te escuchaba, Miguel, y si a los demás les pasó por la mente esto, pero esos escenarios de la escena postcréditos, de la modernidad líquida, y los escenarios catastróficos que se nos vienen, suena muy apocalíptico. O sea, ligándolo otra vez al tema de la religión y a las escrituras, pues es que sí, o sea, hay una sensación o sea, quiero pensar, a lo que voy es que el hecho de que haya noticias, que haya artículos, personas, científicos que se manifestaron hace poco, ¿no? Para llamar la atención, alertar de que realmente el tema del calentamiento global es algo real, que nos está ya acabando, bueno, que está acabando con las condiciones adecuadas para vivir en este planeta. O sea, sí ya estamos viendo que hay, en el discurso social se presenta ya la posibilidad del escenario de esto se va a acabar. O sea, nos estamos acabando, pues, ¿no? Y creo que sí es un tema que genera fragilidad, pues.
pues, ¿no? O sea, que genera una sensación ahí como un tanto disruptiva, que ahí donde uno podría pensar como de, híjole, pues es que ahí la religión podría ser como un sostén, pues, ¿no? Pero el efecto es eso. Pues, o sea, escuchando lo que dice Miguel, es como de, creo que también llega a ser un punto donde la desesperación hace que no se adopte tal cual esa vía, sino que se busquen otras formas, no sé. Fíjate, hay algo que está súper interesante regresando al poder de la palabra que forma. Le quedo, mañana hablo de eso. Mañana les doy psicoanálisis. pero regresando un poquito a eso, una de las estrategias de comunicación para el tema del marketing político, ¿no? Es desacreditar. Ajá. Y generas, o sea, poder en eso, ¿no? Y si no, pregúntenle a Andrés Manuel López, por 18 años lo desacreditaron y él lo supo capitalizar, ¿no? Ese ya es otro tema. Pero, ¿qué pasa cuando la religión recibe ataque tras ataque de desacreditación? Entonces deja de tener la fuerza que tenía antes. Claro. Hay una parte bíblica que dice que la tinieblas cubrirán la tierra, pero la luz va a brillar, ¿no? Y va a brillar más. Entre más densa la oscuridad, más perceptible se vuelve la luz. Entonces, sí, lo que decías, ¿no? ¿Hasta dónde puede ser como una respuesta en medio de estos tiempos o una esperanza viva en medio de estos tiempos? Yo, claro que por supuesto, creo que sí, ¿no? O sea, creo que independientemente de qué sea lo que nos rodea, la fe no es, o la paz lo voy a, es más, aumentar la paz que provoca la fe, ¿no? Esta paz no es la ausencia de problemas. Ajá. No, porque la paz bélica la conocemos como ausencia de conflicto. De guerra, ¿no? No, de guerra, así es. Pero la paz de fe o bíblica es que aunque haya problemas, tengo esta esperanza viva. Tengo este descanso de saber que estoy anclado a una eternidad. Sí. Y a un presente con causa, ¿no? Claro. O sea, eso a mí ha sido mi sustento, ¿no? Como, ya no como pastor, sino como Alex, ¿no? Como alguien de 36 años que ha estado en medio de todo tipo de escenarios. Y que en medio de todos esos tipos de escenarios, conflictos donde incluso familiares personales fueron fuertes, cuando toda mi familia siempre fue de gente de convicción, gente cristiana, pero me tocó verlos tocar fondo horrible. Pero al mismo tiempo, en medio de ese momento, yo me acuerdo que hablaba con mis hermanas, les decía, ¿saben qué? O sea, yo no pienso desacreditar 20 y tantos años que me ha sostenido por un momento como estos. Al contrario, aquí es donde nos va a sostener los 20 y tantos años de convicción. Claro. ¡Pum! Agarramos fuerzas como nunca, ¿no? Como cuando un niño se queda atorado bajo un carro y la mamá llega con super fuerza y lo levanta. Así se vive, ¿no? En estos momentos. Entonces, yo creo que sí hay una desacreditación, porque además hay una agenda que busca desacreditar. Y esto es natural, porque pues así como hay quienes creen y presumen todo lo que creen, hay quienes van a querer presumir, aunque crean lo contrario, van a querer presumirlo y van a querer desacreditar para que finalmente ganen más adeptos. Sí. Entonces, entiendo que hay una agenda por desacreditar, pero vayamos a las raíces, ¿no? O sea, vayamos a la palabra, vayamos a lo puro, a entender que además este fue un mensaje nuevamente para quienes lo necesitamos, para quienes vivimos por eso decía, me da risa cuando dices hipócrita, porque espérame, ¿qué tiene hipócrita querer mejorar? No hay nada de hipocresía en eso y creo que ustedes me pueden respaldar por lo clínico, ¿no? Por esta área clínica, o acaso es hipócrita el que va a consulta con ustedes por ir a consulta, porque saliendo de la consulta seguramente van a regarla y van a hacer todo lo opuesto a lo que se les sugirió. Sí. No, eso no los hace hipócritas, ¿no? Claro. ¿Están de acuerdo? Entonces, nuevamente, yo sí creo que sí, definitivamente ha perdido fuerza, pero es a partir de una desacreditación que además, hay que decirlo, ¿no? También se ha autodesacreditado, ¿no? También, o sea, el organismo no ha ayudado, ¿no? Ha habido pastores que violaron, pastores que dijeron que vienen los ovnis o algo así y vamos a suicidarnos porque es la entrada al cielo, que sacerdotes, no poder por diferentes mil vías, cosas, ¿no? ¿no? Claro. O sea, sí entiendo esto. Ahora, la pregunta es, ¿realmente eran pastores? ¿No? ¿O realmente eran religión? ¿Realmente, o sea, realmente estaban en la raíz, en la base? Claro. Para entonces meterlos en este segmento. Sí. No sé. Y es que, Sí.
Y es que eso me hace pensar, por ejemplo, ahorita que al principio que tú decías, Miguel, de que a las instituciones justamente ha sido un tema que te ha causado como conflicto, ruido. A mí también, en lo personal, también fue un tema que en lo largo de mi historia yo también fui educado como católico, ¿no? Y de repente también ver y ver como esta parte institucional de la iglesia que me causaba como ruido, incongruencia, etcétera, me llevó como a plantearme otras cuestiones al respecto. Pero el punto a lo que voy es que me remitió mucho lo que hablábamos en el episodio con Luciano Lutero sobre las familias, y él decía que finalmente las familias, el núcleo de la familia, es más siniestro de lo que se piensa, pues, ¿no? O sea, el núcleo de la familia, lo que enlaza a la familia es algo más oscuro, porque finalmente, pues es como, y lo decía Adri también, ¿no? Es un nido de perversiones, ¿no? O sea, finalmente también hay que voltear a ver que lo institucional, pues tiene como también esta función de que dentro de su estructura y su organización, no deja de tener esta parte oscura, ¿no? Sí. Y esta parte oscura que sigue estando presente, pues como parte de lo humanos que somos. Sí, ¿no? que como condición humana, a lo mejor estos pastores que han hecho cosas o tal, pues lo han hecho por su humanidad, no por su ministerio, ¿no? Definitivamente. O sea, Ajá. y entonces, bueno, si las religiones se han autodesacreditado, no es porque la creencia no sea válida o porque la creencia no tenga como un valor ahí, ¿no? Sino más bien porque la dimensión humana al final trasluce, ¿no? Sí. Y es esta dimensión efectivamente pues destructiva, perversa o llámenle como ustedes quieran. Sí. Y eso es, me parece también lo que vemos en otros escenarios en este momento de la historia. O sea, Sí. esta liquidez, esta falta de solidez en la que estamos, ¿no? O sea, tiene que ver como también con que como que exponencialmente esa condición destructiva humana cada vez está como más a flor de piel, ¿no? Eso, Exacto. ajá. O sea, Claro, está cañón. Y insisto esta parte porque cuando pensamos en esta condición humana en su faceta destructiva, ¿no? Lo pulsional, ¿no? Que nos mueve hacia la destrucción y todo este rollo. Yo les decía hace ratito por encimita, pero que ahorita podríamos profundizar en ello, que lo podemos fácilmente equiparar en términos dentro de la religión, el catolicismo, el cristianismo, como el pecado, ¿no? O sea, el pecado está sumamente expuesto ya a flor de piel. O sea, esta faceta excesiva que nos lleva a la destrucción del otro, a la autodestrucción, finalmente que es algo que suele estar como contenido a partir del lazo, de la palabra. Y ahorita que decías, pues cómo está... hay algo de valor, por supuesto, en la creencia religiosa. Pues sí, es que sí lo tiene, pues porque tiene esa cuestión de forjar comunión entre los seres humanos, sí. que de perderse o de fracturarse, pues claro, o sea, lo que va a surgir ahí va a ser esta faceta destructiva que en última instancia pues va a generar el desenlace que está generando como humanidad, ¿no? Pues estamos llegando a este punto de la humanidad pues porque estamos ya expuestos hacia un terreno muy, muy hostil por consecuencia de ello, ¿no? Y que incluso todo lo que vemos, o sea, como afuera llega hasta la clínica, ¿no? O sea, Sí. que tú estando ahí como, pues, enfrente de un otro que te está contando y te está hablando de su angustia en medio de todo el caos y cómo te lo explica y cómo intenta explicárselo también y en qué cree y en qué no cree. Y que algo que yo he visto, al menos como de este lado de la clínica, es a los adolescentes que de pronto parece que no hay una base Ajá. como sólida, ¿no? O sea, no se cree nada, pero se tiene preguntas sobre todo, Sí. pero están en crisis y en angustia y hablan y hablan y hablan y pareciera ser que no hay de dónde sostenerse o no se identifican ni siquiera con algo, Sí. hasta que se logra como pues ver más o menos por dónde van. O al contrario, con los niños, ¿no? O sea, escuchas a unos papás como súper estables, hablándote desde algunas creencias, desde cómo van a manejar algo, pero ves a los niños así como por Sí. otro lado, ¿no? Sí. Entonces, pues habrá que escuchar también cómo se está manejando la angustia ahí y qué herramientas hay para enfrentarla. Y que creo que una de las cosas importantes es que la religión es una herramienta para poder enfrentar precisamente esa parte de la crisis y la angustia. Sí, claro. Volviendo al tema de que ofrece sentido, pues, ¿no? Ahí donde se puede vivir una experiencia sumamente abrumadora, pues creo que ahí podría encontrársele algo de valor por ello, ¿no? Porque ofrece algún sentido, ofrece algún rumbo, algo de guía. Pero si en efecto hay una desacreditación que lleva a esta sensación como de fractura, es como, ¿y de dónde me agarro? O sea, ¿de dónde me agarro cuando me siento que me está llevando la fregada? Claro.
Claro. Fíjate que hay algo, pues, traté de encontrar el versículo, no lo encontré, pero habla de que el corazón del hombre está, pues, todas las perversiones. Sí. De hecho, hay otro que dice que lo más engañoso que hay es el corazón del hombre. Ujú. Entonces, digo, tratando de complementar sus comentarios, que me fascina. De verdad es increíble cómo estamos tan conectados sin conocernos, ¿no? Literal, o sea, desconozco 100% el tema de la psicología, pero me fascina encontrar estas joyas, ¿no? En común y este fue el mensaje, ¿no? O sea, esta fue la promesa de que Jesús vino a prometer un corazón nuevo, a convertir el corazón de piedra en un corazón de carne. Porque definitivamente en nuestro humanismo, de hecho, hay quienes dicen que religión significa eso, el hombre queriendo volver a ligarse con Dios. Ujú. Pero no me acuerdo qué pensador o filósofo ahorita mencionabas, pero es fallido, ¿no? Ajá, sí, Es fallido porque al final del día no dejamos de ser hombres. claro. Entonces Jesús viene a manifestarse o a anunciarse como ese intermedio, como ese puente entre Dios y los hombres. Como, a ver, yo también soy hombre, yo entiendo perfectamente que todas tus tentaciones, porque todo el mundo dice, ay, qué padre, pues sí, era Dios, de todos modos sufrir, o sea, no iba a sufrir. No, o sea, Pues vino. es que sí, o sea, experimentó Experimentó, esto, ¿no? exacto. Esa es la virtud que tiene. Ujú. Porque por un lado entiende perfectamente el cielo y las condiciones. Por eso decía, vénganse, o sea, crean. O sea, es más profundo de lo que nosotros alcanzamos a percibir. Ujú. ¿No? Queriéndonos conectar con esta dimensión tan increíble y poderosa. Pero justo esa es la promesa. A ver, si yo ya tengo todo este rollo así, de que naturalmente tiendo a mentir, tiendo a querer ser más gandalla, parto el chocolate en dos desde chiquito y me quedo con la parte más grande, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, o cuando hago el niño, ¿no? Estos ejercicios de la doble negación de no, sí, bueno, no, bueno, vámonos, ¿no? O sea, Sí. porque, o sea, ¿quién le enseñó al niño eso? Nadie, o sea, realmente es parte de nuestra naturaleza. Sí. Entonces, poder rendir en fe tu condición humana, decirle, yo no la armo, pero si tú quieres, aquí estoy. Sí. Dame un nuevo corazón, guíame, ayúdame. Y eso es, de verdad, yo se los digo, obviamente, pues se los voy a decir yo, ¿va? Porque si yo estoy de este lado, pero nuevamente, no como un pastor, sino como alguien de 36 años, como alguien que de verdad le ha apostado, Sí. ¿no? Porque eso es algo que algún día escuché. Ok, Dios no existe, qué padre. Dale, vive así. Ujú. Pero ¿qué tal si sí existe? O sea, ¿cómo te va a ir, carnal? Sí. Ahora, si esto en lo que creo no existe, pero de todos modos me está haciendo hacer bien, y al día de mañana ya sí existió o no existió, me hizo hacer bien. Sí. Y si el día de mañana sí existió, pues el ganón fui yo, Sí. ¿no? Entonces, está esas ventajas, pues, ¿no? Y se los digo nuevamente desde un punto de vista más humano, no pastoral, o sea, queriendo ser un poco más objetivo, compartir mi experiencia ahora sí. Ha sido lo mejor que le he apostado, ¿no? O sea, tener esa sinceridad, no humildad, sinceridad. Decir, no la armo, ayúdame. Sí. Y les digo a cada rato, a veces no te dan ganas de buscar a Dios, a veces no te dan ganas de leer, a veces no te dan ganas de nada. Y aún así, justo esa es mi oración. No tengo ganas de nada, pero ayúdame a tener ganas de buscarte, de conocerte, porque se me rompe. O sea, somos tan humanos que nuestra tendencia siempre va a ser a estar lejos de Él. Claro, claro. Y es que esa parte se me hace como bien necesaria de enfatizar porque, pues sí, o sea, no podemos creo que pretendernos en estado de santidad como humanos. Jamás. Pues, ¿no? O sea, creo que de esa manera nos estaríamos poniendo el pie y creo que muchas veces un terrible error que muchas personas quieren pretender, más bien en el que caen es en esa pretensión de mostrarse en la imagen de estar siempre en el lado del bien, ¿no? De yo ya soy. De yo ya soy, ajá, ya alcancé este lugar del ideal, pues, ¿no? Ese lugar del ideal creo que pues es únicamente un lugar que tiene Dios, justamente, ¿no? Dentro de la concepción de la pureza, del bien puro, pues está justamente en la noción de Dios, pues, ¿no? Y el gran pecado del ser humano es pretenderse estar en el lugar de Dios, pues, ¿no? O sea, Muy bueno. pretenderse en el lugar del bien absoluto, pues, porque no lo tenemos. Hay algo en nosotros que nos jala al mal, a la destrucción, y hay que darle un lugar a eso. O sea, creo que también reconocer que hay que darle un lugar a eso en nuestra existencia, pues. Porque va a seguir pasando. O sea, ahorita, o sea, hablándolo y escuchando a Alex me hacía pensar como esto. O sea,
Sí, no, pues voy al psicólogo y a lo mejor ahí voy y según ya salí bien iluminado, ¿no? Ajá. O sea, y ya traigo así, ay, voy a hacer la intervención así súper esclarecedora, ¿no? Sí, sí. Y entonces me voy y pues la neta me voy a salir a hacer lo mismo, evidentemente, ¿no? O sea, porque pues sí. Claro. O sea, pero lo interesante también es que al final de cuentas, me parece que el punto no es como decir, ay, güey, este es como el cambio súper radical de mi vida y a partir de ahora voy a hacer otro, o qué sé yo, ¿no? Sino como estas cositas del diario, ¿no? Son como lo que van marcando ciertas diferencias y donde al final, a ver, un planteamiento así básico del psicoanálisis es como esta dimensión de lo que repetimos, ¿no? Ajá. Y que lo que repetimos precisamente es eso en donde está nuestra falta, ¿no? O sea, ¿qué repito? Bueno, lo voy a tratar de analogar, aunque a lo mejor no es exactamente lo mismo, pero repito precisamente eso que en mi historia está tan íntimamente ligado a mí, pero que entonces es también donde está puesto como mi sufrimiento, mi malestar y como este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, ¿vamos a dejar de repetir? Pues no, o sea, porque es nuestra condición, ¿no? O sea, así somos, ¿no? Pero, por ejemplo, la apuesta del psicoanálisis, al menos, no sé en otras corrientes psicológicas, en realidad creo que luego en otros puntos de vista sí se tiene más como esta pretensión de como de la cura y de no, mira, aquí te vamos aquí a corregir tus creencias y vas a ver el perrón, ¿no? O sea, pero de pronto como que la apuesta en psicoanálisis más bien es decir, pues sí, o sea, vamos asumiendo que así soy, ¿no? O sea, pero con esto que soy, ¿qué hago? O sea, ¿para qué me alcanza también, no? Y que bueno, el planteamiento como lacaniano así básico que creo que pudiéramos tener así muy, muy en claro, es que nuestra apuesta es hacer de lo mismo otra cosa, ¿no? Ajá. O sea, es así como una cuestión fundamental. Eso que repito y que de alguna manera va a seguir estando presente en mi vida, siempre va a estar, ¿no? Sí. Pero cómo lo transformo en algo que por lo menos me implique, aunque sea un mínimo de dosis menos de malestar, ¿no? Entonces, pues me parece que esa apuesta es interesante. O sea, no, y es interesante no solo como porque a lo mejor es a lo que yo me dedico, ¿no? O sea, es interesante porque creo que también nos obliga a pensarnos fuera de esta dimensión de lo ideal, o sea, de un día sí voy a alcanzar el lugar donde voy a estar ya bien chido, ¿no? Sí. Un día ya me voy a sentir bien perrón todo el tiempo. O sea, no Lo va a pasar, ideal. no va a pasar, ¿no? Exacto. O sea, Sí. pero bueno, pues dentro de lo desmadrado y de lo mal y de todo lo que te está pasando y de las cosas terribles o incluso los acontecimientos externos que suceden, ¿no? Sí. Condiciones de la vida fuertes y cosas que pasan, pero también de lo que tú mismo te vas como produciendo a veces. ¿Cómo puedes ir haciendo para que eso no sea como lo idéntico, sino Ajá. que tenga como ese mínimo de diferencia, ¿no? Claro. Darle lugar a la diferencia. Y es un trabajo pues bien complicado. 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 Y creo que con esto podremos ir ya también dándole pie a la tercera parte, ¿no? Ok. Que no sé cuánto tiempo llevamos de grabación, pero Está cañón, ¿eh? está cañón, está profundo y bueno. Yo por eso dejé el celular allá. Sí. Para no ver. Quedarte pendiente, sí, pues ya, lo que nos vayamos tomando. El tercer punto, pues tiene que ver ya, entonces, con ir viendo sobre lo que podemos decir acerca de los efectos que las religiones tienen o han tenido tanto en nuestro psiquismo como en nuestras culturas, ¿no? Particularmente a lo mejor por la cultura en la que vivimos, ¿no? ¿Qué pueden empezar a decir de esto? Nada más saben que voy a cortar un poquito porque quiero servirme más vino. Muy bien. Ustedes son los del psiquismo, ¿eh? Los de la cultura. Híjole. A ver, estoy como digiriendo la pregunta. Sí. Le A ver, cortan esa repítela. Repítela. Sí. ¿Qué podemos empezar a decir respecto a los efectos que la religión, ¿no? Como como lo que ya hemos ido incluso como apuntando, ¿no? Porque pues sabemos, decimos, ¿no? Tenemos un surgimiento dentro de este grupo que nos da como ciertas creencias, que nos ofrece creencias religiosas, una fe, que nos da una identidad, como decía Pau, ¿no? Que nos ofrece cierta sensación de seguridad. ¿Qué efectos ustedes encuentran que las religiones tienen sobre nuestro psiquismo y en general sobre la cultura? Creo que de alguna forma también ya se ha ido esbozando lo que hemos ido diciendo. De hecho, sí. Bueno, de entrada yo creo que lo que
así como que puede ser muy, muy obvio, es que la forma de pensamiento religioso pues permea, ¿no? O sea, permea en nuestra vida cotidiana, pero, a ver, no lo quiero decir en un sentido como de bueno, así como creo religiosamente en algo, puedo creer en otras cosas, sino que de pronto también es como la manera en la cual pareciera que nuestra propia manera de pensar es esa, ¿no? O sea, seguramente tenderemos más incluso, no sé, a pensar algunas cosas, no digo que todo, pero algunas cosas en términos de fe, que a lo mejor en términos de una serie como de argumentaciones lógicas, ¿no? Y digo, sin que estén peleadas, porque incluso creo que la fe luego tiene algo de eso, sobre todo en esta parte de la convicción, ¿no? Eso como pensándolo en el psiquismo, ¿no? Pero creo que el punto también como chido es pensar cómo ese psiquismo luego se instancia en la práctica, ¿no? Ajá. O sea, cómo eso atraviesa de ser una creencia a ser un acto, ¿no? Y entonces, bueno, creo que tiene un chorro de dimensiones. O sea, yo puedo pensar en formas religiosas distintas. Se me hace como bien chido este mensaje que los escucho ahora transmitiendo, que es como siempre esta parte más como de invitación, ¿no? O sea, como invitación a pensar la vida y como hacer ciertas cosas respecto a ella. Pero incluso, no sé, digo, hablando un poco como hasta desde mi experiencia subjetiva y del entorno cultural inmediato en el que tal vez yo me he movido, que es más como de esta forma del catolicismo tradicional, con todo lo discutible que tiene, ¿no? Luego es muy interesante cómo eso permea en la práctica cotidiana de la gente, ¿no? Digo, yo recuerdo, ahorita estamos en el 2022 y creo que ciertas condiciones históricas han cambiado, ¿no? Pero yo recuerdo cuando yo era niño, incluso había esta cosa así como de mucho temor. O sea, yo recuerdo en el barrio, en la colonia donde yo crecí, o sea, la gente decía, ¿no? Así como, sí, es que ya ves fulanito que es de otra religión. Ay, cabrón. Eso era así como, y eso cómo es, ¿no? Sí. O sea, y claro, o sea, era uno en 20 manzanas, ¿no? O sea, Sí, además sí. era así como, cielos, ¿no? Era el que no saludaba a la bandera. O sea, entonces decías como, qué cosa tan extraña, ¿no? O el que no se le veía en la misa, ¿no? O sea, incluso. Y entonces, por ejemplo, ya eso a mí me causaba a mí como un poco de extrañeza, ¿no? O sea, bueno, ¿y qué, no? O sea, como, ¿por qué, de qué manera esto es relevante, ¿no? Sí. Pero creo que de entrada puede tener incluso también este efecto otra vez como muy tendiente a lo dañino, ¿no? O sea, tiene toda esta intención que creo que es bien loable de tratar como de producirle al ser humano una posibilidad, ¿no? O una serie de posibilidades, pero luego por nuestra propia condición, o sea, y si pensamos la religión, ¿no? O sea, no la fe ni como una condición de lo divino, sino la religión tal como es, ¿no? Si la podemos pensar así como un producto de nuestra humanidad, luego también tiene como esta serie de efectos que tienden mucho como a veces también como a la separación, ¿no? Sí. O sea, como a la disgregación y como a este marcaje así de, incluso como de las pequeñas diferencias, pero de, pues esa pequeñísima diferencia, entonces ya es don fulanito el que es de otra religión y nadie le hable, Sí, ¿no? O sea, exacto. de pronto también es eso. O pensar, no sé, hasta como en estos fundamentalismos que vemos en diferentes lugares. O sea, se me ocurren los obvios del Medio Oriente, pero que también, no sé, en zonas de Estados Unidos, por ejemplo, hay ciertas formas de practicar, me parece, y bueno, muy discutible. Yo también diría, no sé si estrictamente se les pudiera llamar cristianas a estas personas, ¿no? Por la forma en que se vive. Pero que de pronto es como mucho esta dimensión de la exclusión, ¿no? Y eso creo que es, por ejemplo, un fenómeno muy actual, de las cosas que pasan ahora. No solo es de esta época, ¿no? O sea, históricamente, ustedes me corregirán, ¿no? Pero incluso los cismas que ha habido como en las iglesias tienen mucho que ver como con una pequeñísima diferencia. Y entonces ya es, no, es que esos, o sea, Son protestantes. son protestantes, sí, claro, ¿no? Claro. Y luego, claro. pero, pues sí, yo estaba de acuerdo contigo, pero ¿sabes qué? Esta pequeñísima diferencia como de dogma ya no. Y entonces no, empezamos ahí como a dividir cosas, ¿no? Y es que, híjole, También está interesante, definitivamente, porque incluso cuando ya pensaba el episodio,
y yo pensaba como, ¿qué cosas podría como yo intentar como apuntar en reflexión? Y una de las cosas era justamente eso, ¿no? O sea, cómo las religiones, si bien tienen como esta intención, como decías, muy loable de crear comunidad, de crear lazo de unión a través del mensaje del amor, porque creo que es pues, importante resaltar eso, ¿no? Como hay un mensaje de amor ahí de por medio de la palabra, pero uno de los efectos colaterales de ello es precisamente que en la intención de crear comunidad entre un grupo, crea diferencia, rechazo e incluso hostilidad hacia otro grupo, ¿no? Y cuántas guerras no se han luchado a partir meramente de la diferencia en la creencia religiosa, Claro, ¿no? Y eso está bien cañón, pues, ¿no? Porque creo que una de las cuestiones también que tenemos que visibilizar acerca de la palabra es que, pues, su sentido no es único, ¿no? Ajá. Sí. Y entonces la misma Biblia se puede interpretar de muchas maneras, pues, ¿no? Y las formas de interpretarla ya crean diferencias, ¿no? En ese sentido. Y fíjate que algo que estábamos platicando en un inicio y me encanta es como esta palabra viva. Entonces, si de pronto, ¿qué divide? ¿No? Cuando dejas de vivir la palabra o cuando dejas de abrazarla con la vida que tiene. Yo tengo un dicho de que Dios siempre cambia la chapa, ¿no? Porque a veces me funcionó esto para lograr este milagro. Pero espérame, es que no es que tú lo generaste, ¿no? O sea, el milagro vino, no es por lo que tú hiciste, pero eso te permitió conocer a Dios de esta manera. Y a lo mejor ahora tienes esa misma situación, pero Dios quiere que tú lo conozcas en otra dimensión o de otra manera. Y seguramente la chapa que utilizaste ayer no te va a funcionar. ¿Por qué? Porque es algo vivo, ¿no? Constantemente está evolucionando. Y no, ahora, no pierde la esencia, pero ya no es, pero es otro tiempo. Sí, es otro modo, ¿no? Que la vida no es estática. Exacto, 100%. Y lo vemos en cada elemento que nos rodea en la naturaleza. Y si en algo tan natural, no deja de ser, porque a veces queremos limitar a Dios en un cuadro. Sí. ¿No? Y ahí es donde caen las broncas, ¿no? Que lo limitamos en un cuadro y como mi cuadro está así, aguas, Sergio, no te vas a acercar a el tuyo está diferente. Sí, bye. Sí, ¿no? Claro. Y ahí está la bronca. Cuando justamente una de sus presentaciones otra vez es que su voz es como la voz de muchas aguas. Es decir, es de muchas aguas como porque lo voy a cerrar a una sola agua o una sola fuente cuando él mismo dice que es de muchas aguas. Y o sea, yo se los digo así, o sea, yo de escucharlos, yo estoy aprendiendo un chorrísimo. Y estoy seguro que es parte del momento y de la atmósfera y sé que él está acá, ¿sabes? En mi fe, ¿no? Disculpe que los quiera claro. Pero sé que hay un fluir, ¿no? Y sé que hay, o sea, se empieza, las atmósferas son transformadas y es por justo, ¿no? Por poder compartir esto y a mí... Y yo desde chico soy así súper de compartir con todo el mundo, ¿no? Yo estoy en un colegio católico y me acuerdo, se llamaban hermanos lasallistas. Aquí creo que son maristas en Aguascalientes, ¿no? Pero me decía el hermano, vente, ayúdame, porque va a haber el club de misiones y alguien tiene que dar una palabra. Yo, jalo, ¿no? O sea, y ahí iba yo y me iba de misiones. O sea, yo nunca fui como así, como hermético, ¿no? Al contrario, leemos como a San Francisco de Asís o a Francisco de Asís, como quieran, a Tomás de Aquino. Tú dices, qué bárbaros, estos cuates, o sea, no iban a la iglesia que yo iba. Pero lo que están escribiendo es oro puro. Claro. ¿No? Y que se escribió hace X cantidad de siglos, pero la cosa pues está aquí, ¿no? O sea, está latente, pero ¿no? Está precisamente porque nuestra condición humana, aunque el escenario exterior cambia, pero nuestra condición es constante, ¿no? Totalmente. Y entonces esta es la condición también donde nos seguimos reencontrando, parece, ¿no? O desencontrando. O desencontrando. Igualmente, ¿no? Sí, y yo creo que, digo, en esta evolución, porque yo tengo amigos que me han dicho varios, ahorita que decías eso de, es que es de otra religión y todo eso, no saluda a la banda, no, ay, nunca se me va a olvidar porque en el homenaje a todos los lunes ahí, ¿no? Y volteabas y había uno así. ¿Y él por qué, no? Ese. Y que además era el que se desmayaba. No, porque entonces, siempre había uno, ¿no? Entonces no era por religión. Que no desayunaba. Se sentía mal. No podía levantar el brazo. Era clásica eso, pero bueno. Ya hasta se me fue la idea. Pero sí, en efecto, me tocó crecer en medio de esta generación donde había
un 99% casi en nuestra religión tradicional. Entonces, cuando uno viene a hacer algo diferente, realmente, ahora te soy sincero, yo de manera personal tenemos negocios, ¿no? Mi esposa tiene negocios digitales, ella está en otro rollo, yo me he dedicado siempre a la publicidad. Y tengo la convicción 100% de ser pastor por amor. Es decir, no recibo un sueldo. Y la razón por la que no lo hago es para que la gente no piense que esto es un negocio. Realmente es más profundo que esto. Y te digo, desde chavo me iba de misiones con los lasallistas. O sea, ¿por qué? Porque tengo esta... no sé si convicción, pero sí esta claridad de que es tan increíble aprender unos de otros, de que hay más... o sea, que es mucho más profundo de lo que a veces queremos encerrar en un cuadro. Entonces, cuando me dicen, ¿a poco eres cristiano? Ni pareces. Yo, ¿cómo por qué? ¿Cómo tengo que ¿Cómo parecer? se ¿sí? supone que son? Exacto, exacto. Yo, me dices que tienes cara de borracho. Ah, no, esa siempre la he tenido. No, o sea, esa no me la pueden quitar, ¿no? Pero creo que va más allá de que justo eso, ¿no? Buscamos, Majo y yo somos pastores que buscamos recibir a la gente tal cual es, sin pretensión y entendiendo perfectamente que todos traemos mil rollos y que estamos en una misma búsqueda, ¿no? Lo que sí tratamos es esa sinceridad, ¿no? Sí. De llegar a ese lugar de confianza, a esa casa, de decir, órale, aquí nos echamos paro y vamos a darle, ¿no? Pero entiendo perfectamente que a lo mejor en tus convicciones, Sergio, como psicólogo, estás bien loco. Claro, pero sí. Y de repente llega alguien más bohemio y jalo, porque al final del día es justo lo que buscamos. Ahora, esto es casi suena como un mensaje utópico, ¿no? Sí. Pero lo buscamos y yo creo que se vale poder... y estoy seguro que hay mucha gente, me encantó lo que dijiste al principio, Miguel, hay mucha gente que es más cristiana que los cristianos, ¿no? Y no van a ninguna iglesia, pero sus actos son pero como, viven algo, viven esta esencia tan increíble. Y creo que al final del día de eso se trata. Yo creo que en mi imaginación, creo que me voy a topar en el cielo con banda de todos lados y que jamás me imaginé. Sí, claro. Y eso va a estar bien chido, ¿no? Y es que yo creo que si algo podemos precisamente decir respecto al efecto, o uno de los efectos de las religiones en nuestro psiquismo, y apuntando, por ejemplo, ahorita que hablamos del cristianismo, incluso también el catolicismo, es precisamente como que hay nos instala un mensaje de amor también, ¿no? O sea... Eso. Creo que esa parte o sea, si va a haber como una intención de construir lazo, no va a haber forma de que esto sea sin un mensaje de amor. Y creo que una noción de lo... Yo me acuerdo muy bien cuando estaba porque yo también fui educado en la escuela católica, en el Guadalupe Victoria, y me acuerdo que ahí sí aprendí de ahí. decía cómo el cambio del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento eran los 10 mandamientos, ¿no? Que les mandó Dios a Moisés, ¿no? Y eso se divulgaron, pero que en el Nuevo Testamento ya esos 10 mandamientos pasaron a ser 2, ¿no? Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y cómo Freud tiene justamente un texto que se llama El Malestar de la Cultura, donde hace toda una reflexión en torno a ese mandamiento, amarás al prójimo. Ajá, porque decía, es que eso es una... o sea, suena algo sumamente utópico, pues, ¿no? Utópico por lo mismo de que ya hablamos de que al otro, al diferente, se le odia, ¿no? La diferencia se suele odiar. Por eso es que en cuanto hay una pizca de diferencia en algo que compartimos, de repente ya como que esa diferencia ya crea como rechazo, separación, etcétera, pues, ¿no? El punto es eso, ¿no? Como que esta noción de que a lo diferente se le rechaza, se le odia, pues sí, hace que precisamente tenga que haber nociones, discursos que apunten a eso, ¿no? A tratar de amar lo diferente. Totalmente. Porque ese es el reto para la humanidad. Eso. ¿No? Estamos repletos de muchos diferentes, ¿no? Puros no yo. Sí, claro. ¿Cómo amarnos entre nosotros? Pues es precisamente darle lugar al amor a la diferencia. Y que eso también está en el discurso de diferentes religiones. Eso. O sea, no sé, insisto, no conozco así como ni todas las religiones del mundo, ni mucho menos, ¿no? Pero al menos me parece que en las religiones abrámicas está presente. O sea, en el Islam, por ejemplo, que creo que hoy en día tiene una pésima reputación, que se le han hecho los gringos, básicamente, ¿no? O sea, pero el Islam justamente tiene esta parte como de decir, o sea, pues no, es que aguanta. O sea, la cuestión, por ejemplo, del Islam es
también como aprender a vivir a que nosotros a lo mejor tenemos ciertos principios, pero ahí hay otra banda que cree y hace otras cosas y podemos convivir con ellos, ¿no? O sea, que algunos han hecho aparentemente del Islam una bandera política y han producido guerras y cosas y no sé qué, bueno, ahí está, ¿no? Pero que, o sea, tú puedes hablar, por ejemplo, con personas que profesan el Islam y te plantean esto, ¿no? O sea, no, pues es que ese desmadre ni siquiera es porque así creamos, ¿no? Exacto. O sea, y me parece que, por ejemplo, en el judaísmo la cuestión es un poco así también, ¿no? Digo, igual dentro de toda la diversidad de prácticas que hay, ¿no? Pero también es esa, hasta dentro de la más profunda ortodoxia que puede haber en el judaísmo, también está eso, ¿no? Como, bueno, a mí me parece que esta tradición, porque así lo plantea, ¿no? En términos de una tradición y de una forma de vida, esta tradición para mí tiene un sentido y me permite conservar mis principios. Pero no quiere decir que tú vayas a vivir de la manera que yo diga. Sí. Y creo que esa parte luego como que se pierde, ¿no? Se pierde mucho. Y es increíble cómo justo los judíos son, o sea, es tangible verlos económicamente muy, muy remunerados por la fe que tienen. Sí. ¿no? Porque su fe misma les lleva a apoyarse de una manera increíble. Sí, a producir unos lazos de sostén muy sólidos. mutuo. Sí. Wow, ¿no? Claro. Eso es padrísimo. Claro. Yo creo que me gustaría ir cerrando esta parte y el episodio también, justamente con lo que se mencionó al principio. Creo que lo mencionas tú, Alex. De estos temas poco se quiere hablar porque crea fricciones, porque nos confronta con la diferencia, pero qué importante es que haya espacios donde la palabra, el intercambio de la palabra, tenga efecto precisamente de, pues aún siendo creencias diferentes, podamos tener terrenos en común que nos permita como abonar, reflexionar y sacar algo provechoso de esto, pues, ¿no? Ojalá que quienes nos vean, ¿no? Con sus propias reflexiones y creencias, pues encuentren algo de sentido con lo que hemos dicho, para que desde ahí puedan también, pues eso, ¿no? O sea, en última instancia, pues hacer valer ese mensaje de amor, ¿no? De amor a la diferencia. Sí. Pero que sobre todo eso, o sea, entender el amor no solo como el amor de lo igual. Sí. Yo creo que esa es como la labor más difícil, ¿no? Claro. O sea, ¿cómo puedo yo amar al que no es como yo? Al que no es como yo. Y eso es una chamba que pues nos queda, ¿no? O sea, un gran reto. Pero bueno, salud por eso. Bueno, Saludcita. híjole, no, denme de ese Sí, hay que servir. ¿Sabes qué? Porque ya Sí, se acabó. porque ya se acabó. Dicen que pasan cosas Sí, terribles. sí. No, más bien nunca te sirvieron. Ah, oye, sí. O ahorita ponemos agua y lo convertimos Y lo en convertimos en vino. No dudo que lo podamos hacer. Pues salud. Pues saludcita. Y pues bueno, no sé si quienes nos hayan visto ahorita aquí en vivo tengan algún comentario o alguna pregunta que quieran hacer. O ya andan en pedo, ¿verdad? Ya. Oye, pero ¿sabes qué? Me encantó que ahorita que dices, o sea, en tu timbre se escuchó. Pero ya no. Ya andamos bien pedos, ¿verdad? Atentamente el sobrio. No, aparte, el vino sí me pega fuerte. Sí. Pero todo chido. Eric. Tengo una pregunta, o sea, en cuestión de la religión, me pregunto, personas que no tienen una relación directa con la religión, con un Dios y tal, que ni siquiera se consideran ateos porque realmente la religión les es indiferente. ¿Qué piensan ustedes? O sea que, ¿cómo se llenan esos vacíos? ¿O cómo se llena ese espacio de significante, de significado a través de la psicología? Que yo creo que es algo que está presente en México, es algo que está todavía como tardío, pero es algo que se está viendo en todo el mundo. Sí. Después de Dios, que hay. Qué interesante, pero no sé si quieren ustedes como apuntar. Yo tengo alguna idea, pero no sé si ustedes quieren decir. Denle. Me espero escucharlos. Sí. A ver, tú. Yo primeramente pensaría, sin mucho abonar, para darte la palabra, Miguel, yo creo que en efecto eso suele llenarse con otras formas, y esas otras formas de lo que se me viene de entrada a la cabeza es, por ejemplo, la ciencia.
¿no? Quienes creen fielmente, ciegamente en la ciencia como la única verdad, ¿no? Y de ahí la elevan a un terreno también divino, pues, ¿no? Con el efecto nocivo que eso puede llegar a tener, pues, ¿no? O sea, yo pienso que es eso, como que buscan, o sea, es un vacío que se busca llenar también de alguna forma en otros espacios y con otras disciplinas, pues, pero al mismo tiempo también como en esta misma intención de elevar hacia ese terreno. Sé lo que pienso al respecto de eso, pero no sé, Miguel, ¿no? ¿Tú? Pues también es como una respuesta ante la incertidumbre, ¿no? Sí. Pero bueno, ahorita que lo decías así como quienes lo ponen a la ciencia en determinado lugar y bueno, no a la ciencia pues tal como la propia ciencia se plantea, ¿no? Sino como esa ciencia con mayúsculas que sabe qué madre sea. Sí. O sea, pero que de repente es como, más bien como la fe en la ciencia, ¿no? O sea, que, a ver, insisto, no estoy diciendo que no creamos en los descubrimientos científicos, ni que, o sea, sí pónganse la vacuna del COVID. Por favor, sí. Sí, yo llevo 5. Porque no es broma, ¿eh? No es broma. serio? En Vacuna de serio. acá. Luego les cuento fuera ya de toma por qué y Sí, cómo llegué a ese récord personal. O sea, esto lo cortas, ¿no? Pero sí, o sea, no quiero decir así como que, ay, no, pues a que se muera la ciencia. Porque luego también en psicoanálisis, luego tendemos ahí como a no entender algunas cosas. Sí, pero, sí. me parece más bien como que de pronto, otra vez, ¿no? En esta dimensión humana de querer como apostarle a tener una cierta certeza en algo o una respuesta ante la incertidumbre, luego habrá personas a quienes ciertos elementos del discurso científico les parezca como, no mames, aquí está la neta. O sea, pero además perdiendo totalmente de vista que un elemento esencial de la ciencia es su imperfección. Exactamente. O sea, es que la ciencia es tropezarse, ¿no? Sí. O sea, el hacer ciencia es, vamos a calar a hacer esta madre, ¿sabes qué no salió? Sí. O sea, yo tenía esta hipótesis y no funcionó y creo que no se comprueba, pues estoy equivocado. O sea, no sé, por No es ejemplo, exacta, pues. bueno, buscan una cierta exactitud, pero sabiendo que incluso en la experimentación hay fallas, ¿no? Ok. O sea, en diferentes momentos me ha tocado, por ejemplo, acompañar procesos de producciones de tesis, ¿no? De investigación. Y entonces, luego hay quien se pregunta así como, ay, ¿y si mi hipótesis no se comprueba? Pues qué bueno, Pues qué o sea, bueno. el asunto de tu tesis no es que tu hipótesis se compruebe, es que la pongas a prueba y reportes lo que realmente te resultó, ¿no? Pero bueno, puede ser la ciencia, pero pueden ser otras cosas, ¿no? Claro. Y me parece que más bien tendría que ver con eso, con cómo le hago frente como a esta incertidumbre, ¿no? Y otra vez lo pensaría como en este momento histórico en el que creo que la incertidumbre es como nuestro escenario de la vida diaria, o sea, en todos los sentidos, ¿no? Si yo les daba hace rato este rollo así como de, ya, sí se acuerdan que no se van a jubilar, ¿no? O sea, o la precariedad laboral, ¿no? O que todo mundo trabajamos en 70 lugares para podernos tomar un vinito, ¿no? O sea, y entonces, ¿verdad? Para sacar un podcast, ¿no? Para sacar un podcast, ¿no? O sea, y entonces, bueno, de pronto como que ante estos escenarios donde la precariedad también se hace cada vez más presente, esto que dice Eric se me hace bien chido, ¿no? O sea, luego ya hay muchas personas para quien la religión no es que la hayan dejado, es que nunca se les presentó, ¿no? Pero se les presentaron otras cosas que hacen ese lugar, insisto, no me quiero poner muy, muy teórico, pero que pueden tener ese lugar del gran otro, ¿no? Sí. O sea, que de alguna manera me dice, pues sí, mira, por aquí, por acá va el business y si le haces así te va a ir bien. Ajá, exacto. O sea, Claro. Sí, en última instancia creo que apunta mucho a esta necesidad de verdad, ¿no? De querer la verdad, ¿no? Y desde ahí es, pues, asumir que en efecto, pues bueno, quién sabe si haya una verdad por allá afuera, ¿no? Creo que la religión también, o las religiones dan como algo de certeza en ese sentido. La fe creo que apunta también a esa seguridad por creer en una verdad, pero bueno, creo que hay formas de que no sé cómo pueda tener lugar en nuestra asumir pues que hay un vacío, un hueco en nosotros que nos habita, pues. Y que incluso se me hace bien interesante cómo plantea la pregunta, porque dice, ¿y después de Dios qué hay? O sea, como hablando de la cultura, pues, o sea, lo que se nos enseña primero es, pues, está Dios, ¿no? Entonces, por eso, Sí. después de Dios, ¿qué hay? En lugar de decir, y aparte de Dios, ¿qué hay? Sí, O claro. fuera de Dios, ¿qué hay? Es como, sí, es que después de descreí. esto que pensamos. Ajá, y es como, wow. Claro. Yo creo que vivimos en una sociedad que
que tiene muchas congregaciones y a veces no lo percibimos. Hay gente que tiene su religión y se llama Cruz Azul. Sí. ¿Y cuántos años no les dio nada a cambio? No, yo conozco una peor, la del Atlas. La de las 100 años, ¿no? Casi. No, 70 y tal. Frenesí. Pero ojo. Hay un chiste ¿Qué? muy malo del Atlas. ¿Qué? Suéltalo. No, perdón, ya no me puedo aguantar. Échalo. O sea, el chiste es muy malo de que, o sea, iba un cuate que se subió hacia un taxi, ¿no? Y entonces el taxista traía el escudo del Atlas, ¿no? Y entonces el pasajero le dice, ¿cómo le va al Atlas? ¿Qué pues, no? Entonces, sí, pues nomás han ganado un campeonato y bien malos y no sé qué, ¿no? Entonces el taxista checa y trae el pasajero un crucifijo colgado. Y le dice, pues usted es cristiano, ¿no? Y dice, a ver, ¿y cuántas veces vino Jesús al mundo? No, pues nomás una, ¿no? Pues nosotros también estamos. Insisto, hay fe. Es un tema, ¿no? Y la NFL congrega cientos de miles cada 8 días. Los malls congregan a cientos de materialistas, ¿no? Sí. Y al final del que día la religión del consumo. de la religión del consumo claro, está, güey. ¿no? Hay gente que lo dice tal cual, ¿no? A mí mi única religión es el dinero. Sí. Pero espérame, hace cientos de miles de años estaba el dios Mamón, así se llama, ¿no? Que es justo el amor al dinero. El dinero, sí. Entonces, espérame, ese dios no es nuevo. Sí, O sea, claro. sí, ¿sabes? Entonces siempre ha habido otra vez, el hueco, el eco de la eternidad en el corazón. Eso. ¿Y con qué trato de cubrirlo. llenar De eso? cubrirlo. Exacto. Pues bueno. ¡Ay, cosas que pasan! Suéltala, ¿Qué saben suéltala. qué? Bueno, ¿cuánto llevamos de tiempo? Perdón, rápidamente, ¿cuánto llevamos de tiempo? 1:40. 1:40. Vamos a tener que cerrar y seguimos acá después en la pedita. Por lo pronto vamos a tener que cerrar. Muchísimas gracias, No, Alex, ustedes, Pau, ustedes. Miguel. Ustedes. Gracias a quienes están acá en vivo. Fer, Orlando. Y, Fer, ¿sigues despierto? Macan. Gracias a Macan, Arlet, que nos preparó ahorita. Nos echamos acá los canapés también para que le entren. Y nada más, para también la gente que nos escuchó, ¿dónde los pueden encontrar ustedes? Uy, bueno, soy @AlexHerrera_JF, ¿no? En Insta. Yo creo que es lo más fácil. Y la iglesia, bueno, está fácil, es @comunidad Aguascalientes. AGS. @comunidad AGS. Ahí estamos. Perfecto. Muchas gracias, Alex. Pau. ¿Puedo hacer un anuncio parroquial? Sí. No, no es cierto. Bueno, pues yo trabajo ahí en Instituto Bienestar. Creo que has tenido a algunos de mis compañeros por acá. Claro, Tere Martín. Tere Martín. Por ahí pueden encontrarme también. Ajá. Tere Verdín. Tere y Martín. Tere. Tere y Martín. Tere, Martín. Ajá. Sí. Y pues por ahí me encuentro. Excelente, gracias, Pau. Yo soy Miguel Soto. No me sigan en redes sociales. No me sigan para más consejos. No, bueno, si me buscan en redes, en todas las que existo y si participo, mi @, es @MiguelSotoO. Pero, pues bueno, no publico nada de interesante. Es basura. Sí, pero Gracias, Miguel. Y bueno, a mí me pueden encontrar como, Sergio González. Me pueden encontrar en mi página de Facebook, Sergio González, Espacio Escucha Clínica. Y en Instagram estoy como Sergsins. Tengo TikTok también. Como Sergsins, sí. Y bueno, saben, síganos a través de La Grieta, suscríbanse, denle la campanita y todo ese desmadre. ¿Sale? Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos. Salud, salud, salud. ¡Ah, su madre! no, ni soy futbolero. Sí, O sea, soy creíble. Oiga, no manches. No, ni me di cuenta, ¿Qué van a hacer?